Suscríbete a La Panterita. Traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Sé americana. Petrobras, Etidol, el ibuprofeno de los paraguayos. Calidad éticos. Volvé a sentirte bien con Clansol. Finidol Grip Forte, el antigripal paraguayo hecho para vos. Oikoité, Nisei, especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Soy Estela Aplejar de Acuña, mamá de 5 hijos maravillosos. Fui una mamá muy estricta. Los formé en la disciplina del estudio, del trabajo y del amor y de la ayuda al prójimo. 3 son médicos como el papá. Uno es ingeniero químico y otro es comerciante. 4 de ellos son también profesores universitarios y me da mucha satisfacción. A esta altura de mi vida tengo 17 nietos que me miman, me malcrían, no pueden estar sin mí, yo no puedo estar sin ellos. Me hacen una mamá muy, pero muy feliz. Tienen mucho sentido social y eso es bueno. Son hombres honestos, trabajadores, buenos cristianos. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Gracias. Feliz día al amor monumental que no contempla lo imposible. Feliz Día de la Madre. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Germán Cafa? Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor. Si le llamamos a Fabián, está bien. ¿Qué pasa, Víctor Villalba? ¿Qué te iba a decir a vos? ¿Guaraní cómo salió? 2-2. ¿A quién le diste? Yo Guaraní. Guaraní. Salvó un punto con... No, pero ¿a quién le diste vos? No, a Guaraní. No, a Guaraní. ¿Y cómo terminó? Y 2-2. No, sin opinión nomás. Y vos a muerte con Guaraní. Pasa que se quedó con 10 ayer. El empate como victoria. Listo. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Después supe Quitadol. En Ensa Inmobiliaria tenés hasta 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Las Lomas Santa Rosa de la Guaraí Ruta 8. Redes sociales Ensa Inmobiliaria contigo desde 1994. A todas las madres, muchísima felicidad en su día. Y a la que ya no está con nosotros, se recuerde el cariño permanente. A todas las madres, muchísimas. Pablo Venegas, esto envía, gracias, esto envía el arquitecto, niño. El arquitecto, saludos. Gracias, muy amable. El arquitecto Dragoto envía el tema. Es para las madres. Muchísimas gracias, el arquitecto Dragoto. ¿Cómo te va, Fabián? Yo le conozco ya a todo el arquitecto. Hola, Arturo. Un saludo para todos los compañeros a la audiencia y feliz día a todas las madres en este día en especial. Yo a las mías, y digo así en plural porque tengo la bendición de tener a mi madre y además crecí con mi abuela, entonces tengo a las dos y un cariño enorme para ellas. Muy bien, Fabián. A mamá y abuela, muchas felicidades. El partido, Fabián, de clásico. En cuanto a nivel futbolístico, no me terminó de llenar, de convencer. Creo que en eso vamos a coincidir todos. Sí tuvo su lado emotivo, tuvo lo que suelen tener los clásicos, que fue friccionado, peleado, luchado, muy poco jugado, sobre todo en los primeros minutos. Muy poco de juego, a los dos les costó, mucho más a Olimpia en primer tiempo, en donde habrá sido de lo más flojito en mucho tiempo por parte de Olimpia. Si bien es cierto, viene teniendo partidos en donde no se destaca justamente por su nivel de juego, pero lo del primer tiempo quedó en evidencia en el clásico. Y sin que hayan generado muchas ocasiones, hasta sin merecerlo tal vez,
llegaron a los goles en ese 1-1, después Cerro fue un poco mejor, empezó a tener un poco más la pelota, llegar más hacia el arco de Olimpia. Yo creo que merecidamente fue al vestuario con el 2-1. Y en el segundo tiempo cambia el panorama porque Olimpia, no digo que mejora futbolísticamente, sí como que se amigó un poco más con la pelota y ganó más en entrega, en ímpetu, en corazón. Y Cerro creo que se empezó a quedar sobre todo a partir del cambio. Así como a Aguirre no le resultó, lo que inventó con Zavala de volante, con Hugo Fernández más metido al medio como una especie de enganche, porque no jugó como volante interno, jugó como enganche detrás de Paiva, así como no le resultó, a Saba no le resultó el cambio. Primero, porque no le dio fortaleza en el medio, perdió en ataque y además fue muy temprano. Me da la sensación de que lo hizo muy temprano el cambio de Bobadilla por Zamudio. Y allí Olimpia encontró cierta mejoría gracias a mandar la pelota para adelante, a tener un juego más directo, lo soltó mucho más a Richard Ortiz y empezó a aproximarse mucho más al arco y me parece que el resultado del 2-2 termina siendo justo porque si ya Cerro se quedó con el cambio que hizo Saba, ni hablar cuando se dio la expulsión de Lucena, esa irresponsabilidad. Ahí sí definitivamente se quedó Cerro y Olimpia hasta lo pudo haber ganado en ese par de contragolpes finales, pero creo que iba a ser demasiado premio para un equipo que futbolísticamente no mejora, que sí tiene mucho carácter, que sí hay que destacar lo que en partidos calientes tiene ese plus para reaccionar. Ya lo hizo en Copa en Medellín, lo volvió a hacer el día de ayer, lo hizo contra Libertad, si uno quiere encontrar otro ejemplo ya con la conducción de Aguirre cuando debutaba el técnico de Olimpia, pero futbolísticamente no crece, entonces creo que iba a ser demasiado premio si se llevaba el triunfo sobre el final. Creo que terminó siendo un 2-2 justo, con equipos que cometieron muchos errores, con arqueros que no estuvieron del todo bien. En el segundo tiempo sí, lo de Jan fue más importante para sostener en algunas jugadas, pero fue un partido en donde futbolísticamente no tuvo el nivel que seguramente se espera, sí muy emotivo por los detalles que dejaron el clásico, que repito, para mí tuvo un resultado de 2-2 bastante justo. Bueno, Fabián, seguiremos charlando y ahora, Fabián, tenemos al suboficial ayudante Carlos Ramírez, al que recibió el golpe de los hinchas y para decir, suerte que no le dañó el ojo. Así que estamos con él, Fabián, y nos vemos más tarde. ¿Sí, Fabián? Un abrazo grande, saludo a todos. Adiós. Suboficial ayudante Carlos Ramírez, ¿cómo te va, Carlos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, contanos, Carlos, los incidentes, cómo fue. Había un joven con camiseta de Cerro y la Familia, iba a ser, ¿qué término usar? ¿Agredido? O contanos cuando vos salís al paso en defensa y recibís el impacto. Sí, exactamente, estamos trasladando a unos colectivos, 5 colectivos de la barra de Olimpia. Momento en que descendieron de los buses como de los 20, 30 por ahí, hinchas de Olimpia. Y se fue por una persona del sexo masculino que tenía la vestimenta del Club Cerro Porteño. ¿Y ahí fue todo rápido, nos fuimos, le sacamos al muchacho, le estaban linchando y ahí fue todo rápido. Después ahí ya yo recibí el impacto del cascote y los demás compañeros se quedan ahí enfrentándose con los hinchas y totalmente violentos. Ahí estaban ellos. ¿Y la dirección? ¿De dónde pasó? La dirección era así, 25 de mayo creo que era, no me equivoco, en la estación de Locoray, Brasil. Terrible todo, ¿no? Vos pensaste que iba a resultar incluso más grave. ¿Qué pasaba? ¿Comenzás a sangrar y qué hacen tus compañeros? Mis compañeros se quedaban ahí aguantando, tratando de calmarle, porque en un momento ya no pasaban por encima prácticamente porque estaban en mayor cantidad los hinchas y nosotros estábamos 5 motos que seríamos 10 personales. Y yo me quedé ahí ya en un estado de shock prácticamente porque no podía más, ya me quedé con la pérdida total del ojo derecho y lo primero que hice fue salir del lugar. ¿Y después qué pasa? ¿Te llevan a dónde? Después ya me voy trasladado al hospital de policía de Roberto Caballero. Toda la atención fue muy rápido, por suerte. ¿Esto qué pasó? ¿Cuánto hincha pudiste individualizar? No, es muy difícil. Hay filmaciones, la fiscalía intervino. Sí, se está haciendo seguimiento al caso, ya
ya hizo la denuncia el día en la misma noche. Creo que se está haciendo el seguimiento correspondiente. Perdón, ¿qué decías? ¿Cómo? ¿Qué dijiste recién? Que ya formulé la denuncia en la comisaría tercera. No, por eso vos mismo formulás la denuncia en la comisaría tercera. La denuncia que dice en el texto, en el escrito. Decinos, Carlos. Sí. Y dice que fuimos violentados por hinchas del Club Olimpia, defendiendo a una familia y a un hincha que está en el lugar. Qué fuerte. Y queremos hablar con la fiscal Fátima Capurro. No puede hablar ahora, está manejando, dice. Pero bueno, que termine de manejar, podemos hablar con él igual. Seguramente a la 1:15, 1:30. Niño, lo que quiera preguntar. Sí, su oficial, ¿y cómo está ahora el ojo? Porque decías en ese momento habías perdido la vista. Ahora ya bien, solo fue en ese momento. Sí, ahora ya estoy retomando a poco el sentido de la vista en el lado derecho. Poco a poco, ya con los medicamentos correspondientes y todo eso. ¿Cuántos colectivos de lo que pudiste observar más o menos eran? Porque uno mira el video, eran como 4 o 5 y de ahí desciende la mayoría. Será un buen número de hinchas. 5 colectivos eran, que estaban totalmente llenos los colectivos. Podemos hablar de máximo 120 personas por colectivo. Cuando hablas de defender a la familia, ¿era un joven, era un niño el que tenía la remera de Cerro el que querían atacar? La persona que tenía la camiseta era una persona adulta, ya mayor, pero a su lado había una familia que estaba totalmente alejada de lo que era todo el tema. Nada que ver por ahí tenía. Carlos, ¿y tenés en mente o preguntaste si en ese momento hubo detenidos o al final subieron todos a los buses y se fueron como si nada ha pasado? No. Por el momento yo prácticamente ya no tuve mala noción de lo que pasaba. Te consulto, Carlos, ¿suele ser normal que apenas entre 10 le hagan la escolta a grupos grandes así? O sea, ¿en otros operativos pasó lo mismo o esta vez se dio esa diferencia? Porque en un momento de conflicto, si hay 120 personas a un lado y ustedes son 10, como que es normal que ustedes terminen peor en este caso. ¿Suele ser eso? ¿Suele pasar eso, mejor dicho? No, la verdad que fue la primera vez que tuvimos ese percance, algo parecido, algo así. No suele ser así que los hinchas se pongan violentos contra nosotros, nada. Pero estaban la primera vez que fue así algo fuerte, vamos a decirle. De contraste de consolado, estamos hablando de descontrolado, lo que quiero decir, quienes hicieron eso. Sí, exactamente. ¿Cómo estaba? Fue algo que se salió de la mano completamente. Seguramente estaban en un estado alcoholizado y hasta drogado, ¿puede ser o no? ¿O estaban fuera de sí? Sí, exactamente. Son gente alejada del fútbol ya, esa gente que no tiene nada que perder, vamos a decirle. Porque estas barras están suspendidas, Y vamos a ver qué pasa ahora con ese tema. No, hay que ver, por eso digo, no, vos podés ser muy puntual en esto y aquello, pues si estamos hablando de barra, las barras están suspendidas. Aquí lo que pasa es que se le pone otro nombre y siguen, otra etiqueta. Exactamente, eso pasa. Y bueno, ¿y sí, qué más? Entran todo otra vez en la cancha ellos, no hay un control estricto ahí. No hay control estricto, no hay control. Y bueno, Carlos, vos estás con reposo, ¿qué dice la nota y qué me dijo más, Carlos Ramírez? Contanos. Sí, señor, y yo estoy guardando reposo en mi domicilio. Me dieron reposo hasta que me recupere, por medio de 15 días en adelante. Bueno, y reiteramos esto, vos ya hiciste la denuncia correspondiente, ¿no? Sí, exactamente. Ya está todo, se comunicó todo, ya creó la Fiscalía, Ministerio Público, para que se pueda abrir un caso de investigación. Todo. Cerca del Túrine, ¿verdad? Sí, exactamente, creo que es una estación de servicio que está en la esquina. Pero ahí debe haber cámaras, eso sí, circuito cerrado, todo eso seguro que ya la policía ya estará haciendo su parte ahí para conseguir todo. La Fiscalía debe hacer su parte, la policía debe hacer su parte, así es. Sí, exactamente, el Ministerio Público, todo. ¿Verdad? Y bueno, ¿qué más quisiera agregar? Porque no podemos hablar con la fiscal Fátima Capurro. No puedo hablar ahora, vamos a ver si hablamos. ¿Qué más sobre lamentable?
Y voy a hacer un término que a lo mejor es muy fuerte. La sacaste barata, Carlos. Sí, eso es lo que... en el momento que ya pude tener la noción del tiempo, me puse a pensar así que... Pudo haber sido peor. Pudo haber sido peor. Exactamente. Y bueno, mucha fuerza, Carlos Ramírez del Lince. Mucha fuerza, Carlos, ¿sí? Muchas gracias, señores. Gracias. El suboficial ayudante de Carlos Ramírez de la línea, cuando hablamos con él del grupo Lince, ya que la sacó barata. Sí. Ese es un riesgo. Sí, totalmente. Sí, y hay que ver cómo queda, porque esos golpes así en el ojo... No, él ya, gracias a Dios, ya... Por suerte decía que hoy está mejor, que ya va recuperando el sentido de la vista y todo eso. Pero es muy delicado. No, muy delicado. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Onix y Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, vamos tu Chevrolet. La barra Olimpia, ¿verdad? Sí, la barra Olimpia. Y después otro lío entre la hinchada de Cerro, la barra del Cerro. Sí, eso al terminar el partido ahí en gradería ya se agarraron y después saliendo para afuera. Cuando vos salías que se sentía como balines de goma, los disparos y eso. Pero después, por lo menos no se reportó nada más grave. Igual está mal, obviamente, porque dentro de la cancha hicieron el mismo show lamentable de siempre. Y aparte la barra estaba suspendida. Y sí, todos están, en realidad todos están suspendidos y todos crean problemas. Es increíble, pero seguimos en la misma. ¿Qué, niño? Este es de la zona, unos vecinos del departamento ahí en la zona alta. Ahí la zona cuando bajan para atacar a los linces, allí se generan los tumultos, allí corren, y allí es donde... No se ve bien porque es la zona alta, pero de unos vecinos llegaron a grabar. ¿El teléfono de Harry Potter? De Harry, sí. Mándenla, por favor, así hace apoyo mientras estamos hablando con el oficial Ramírez, ¿verdad? Sí, Carlos Ramírez. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí y vienen con un práctico cierre, sí, filetes, lomitos, tiritas, cubitos de pechuga, patitas, alitas, pasarino y mucho más. Búscalo en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, deliciosamente natural. La barra de Cerro, barra de Olimpia, y ocurre que todo sí, un incumplimiento. Porque le sanciona pues al de... Y sí, se han sancionado los instrumentos, las banderas. Los personajes son los mismos, los inadaptados son los mismos. El tribunal no colabora para nada. Puede sancionarle 3 años, 4 años si quiere. Es la misma gente que se va orientada. Y después, ¿y qué hace el tribunal? Yo si soy tribunal me ruborizo. Pero me ruborizo. Porque si pasa esto y yo sancioné, ¿qué tipo de sanciones? Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima, nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Fíjate dónde pasó esto, en el Turing, Cerro Colorado, Brasil, y Brasil. Sí. Nos pasó la vuelta en la cancha. Una vez pasó en San Lorenzo, ¿te acuerdan? Que estaba una persona sentada con una camiseta, viene el otro, la agrede y le hace de todo, le dispara. Estamos todos locos. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. 1151. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país cuando se trata de materiales de construcción. Recordá Ferropar S.A. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. ¿Qué dice la fiscal del caso Gerardo? Suena otra vez, ¿por qué no le escribí? No le decía, usted no puede decir fiscal en qué momento deja de manejar para entrevistarle. No le vamos a molestar a la fiscal así nomás. Es un tema delicadísimo, es un tema grave, nadie quiere hablar del tribunal o no quieren dar la cara en el tribunal. Alguien tiene que salir del tribunal, alguien tiene que sentar en una posición. Esto no puede pasar desapercibido, bajo ningún sentido. Le están matando al fútbol, un daño brutal le están haciendo. Pero brutal. El tema es que mientras no te pase a vos comentás. Mientras no te pase a vos comentás. El día que te toque. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. Luqueño juega en Cancha de Libertad. Luqueño Cerro, ese va a ser un partido de alto riesgo. Cancha de Libertad. Es llamativo el cambio, Cancha de Libertad. Cancha de Libertad. Sí. Decí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. El mismo traslado de Lucas a tuyo es mucho más seguro ir al Defensores del Chaco. La proximidad. La proximidad.
Afiliate a la Caja Mutual por solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresá a cmsp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. ¿Hubo saludo de Aguirre con Piri Damota ahí? Con Jan. Piri Damota lo tuvo en San Lorenzo y a Jan lo tuvo en Sao Paulo. Incluso ¿A quién le tuvo Piri Damota en San Lorenzo? En lo San tuvo Lorenzo, Aguirre. sí, con Aguirre. Y con Jan en Sao Paulo. Incluso leía, porque me resultaba llamativo, desconocía el dato hasta el momento del abrazo. En el entretiempo, Jan hace el típico calentamiento, por así decirlo, para el segundo tiempo. Y de repente él deja de hacer lo que estaba haciendo y viene a saludar a Aguirre, que venía caminando. Y después veía que en Sao Paulo él le dio mucha confianza a Jan. Incluso en un momento donde él era suplente, donde no era tenido en cuenta por el técnico anterior, llega Aguirre y le hace jugar una cantidad de partidos seguidos. Por eso el respeto y el saludo entre ellos. Hubo un problema en Cancha de Libertad hace poco. ¿Con quiénes? Con las barras. Con Cerro, por eso. Libertad Cerro hacia la vía férrea. La gente de Cerro por el tema de las entradas. Ahí los accesos, el acceso a la vía férrea es un pasillito. ¿Con quiénes? ¿Qué partido es? Es el partido el miércoles del Luqueño Cerro. ¿En dónde? Y hasta ahora en el Defensores. Nos equivocamos, Gerardo. Yo asumo mi responsabilidad. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? ¿Por? Y ahí ya sabés. Cerro no acepta. Brillante. Porque Cerro debería aceptar. Claro, tiene que aceptar. No, y vos. A vos te pregunté primero. No, pero... a vos te pregunté. Pensé que era por otra cosa. Si no Cerro acepta... nos da su conformidad para cambiar el escenario. Cerro no da conformidad, se va a jugar en el Defensores. Sí, señor. ¿Sabes cómo se sabe si una marca de vehículo es realmente buena? Cuando los usuarios la vuelven a elegir. Es lo que pasa con Mitsubishi. Acércate y descubrí los modelos más emblemáticos. Mitsubishi, vehículos para la gente que tiene una misión clara en su vida: avanzar siempre. Cerro nos da su conformidad. Y está en lo cierto, en la razón. Y sí, Cerro está en su derecho porque el partido ya se programó en el Defensores. Para que haya cambio de escenario tiene que aceptar el Yo rival. seguro estaba que iban a jugar. Le diga que era lo, ya está. Y hubo un comentario, le conté en privado esta mañana, no, Cerro, es que lo que no esperamos que Cerro nos dé su conformidad. Cerro dijo no nos movemos, se juega en el Defensor del Chaco. ¿Cómo te va, Carlos Recalde? Hola, Arturo, buenas tardes. ¿Cómo anda, Carlos? Todo bien, tranquilo. Bueno, llegando a casa después del entrenamiento. Está bien, reflexión del partido. Carlos Recalde, técnico de Resistencia al debut. Las ganas, el empuje y el empate sobre tiempo agregado. Contanos. Sí, así mismo. La verdad que, como dije ayer, valoramos muchísimo todo el cuerpo técnico, el esfuerzo, el empuje, las ganas, la actitud de los muchachos, porque sabíamos que iba a ser un partido difícil, complicado ante un duro rival que venía de una gran victoria. La idea, el objetivo principal era que no nos conviertan antes del penal. Creo que estuvimos muy bien. Después de recibir el gol, un poco ellos también empezaron a copar nuestro campo, y en el segundo tiempo tratamos de replantear un poco algunas cositas y pudimos someterle a Luque durante mucho tiempo, y al final el premio del empate, ¿verdad? No se puede decir salió lo planificado porque hay cosas que se escapan. ¿Se acercó lo que quería futbolísticamente el equipo? Sí, tuvimos 5 días de entrenamiento y estábamos seguros de que algo se iba a notar. La verdad que la propuesta en sí fue muy buena. Pensábamos que íbamos a estar un poco más precisos en el primer tiempo, un poco la ansiedad después del gol de ellos superó un poquito, pero en el segundo tiempo ese juego ofensivo que queremos proponer de jugar en campo rival, creo que se notó y al final, gracias a Dios, a la suerte, pudimos llegar al empate. Carlos, decía lo de los cambios, o que tuviste otra idea para el segundo tiempo, por así decirlo. ¿Qué sentiste que fue diferente en esa segunda etapa, desde lo que buscaste y lo que finalmente te terminó resultando? Por ejemplo, adelantar más las líneas. Hicimos cambio de posición con Jorge Núñez y Alan. Hicimos ese cambio, le pedimos al Chino un poco más de esfuerzo, no tener la pelota, que trabaje más con Mendoza. Aponamos esa salida limpia que estaban teniendo ellos, lo obligamos un poco al juego directo y a partir de ahí tratar de adueñarnos de la pelota, ¿verdad? A los 43 minutos del segundo tiempo fue el primer disparo de Luque y la idea fue esa, tratar de jugar en campo rival, ir a buscar el empate y dar vuelta rápido, cosa que no se pudo, pero ese punto a la larga yo creo que se va a valorar mucho. Y bueno, y ahora con jueves con Nacional, Carlos. Y otro rival duro,
duro. El equipo de Pedro, un rival que ya tiene una idea, que tiene un entrenador que hace rato está ahí. Vamos a tratar de hacer un partido nuevamente inteligente, en una cancha grande, una cancha rápida, y con la necesidad que tenemos, ¿verdad?, de sumar a 3 puntos. Bueno, Germán Cafa. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Hola Germán, ¿todo bien? La pregunta iba precisamente en el tema del arco. ¿Por qué te decidiste por Ruan? ¿Qué es lo que te puede dar diferente a Marino? Más que nada porque Marino lo veníamos siguiendo y a pesar de que el equipo no venía rindiendo como seguramente la gente del club quería, pero él se venía destacando, haciendo buenas actuaciones, y a mí en lo personal me sorprendió ese cambio. Si nos puedes explicar un poco por qué decidiste por Ruan, más sabiendo que tuviste pocos días de entrenamiento. Decisiones, Germán. Muchas veces no hay muchas explicaciones. Era tratar de darle de vuelta una frescura a todo el equipo. Venían de 7 partidos sin ganar. Era tratar de buscarle la vuelta, meter gente fresca. También lo hicimos en la saga central, pusimos gente rápida. Por idea necesitábamos gente ligera, porque íbamos a achicar alto. Necesitábamos tener gente que corra para atrás. Nada más que por eso fueron decisiones. Sabemos que dije el otro día que tenemos 3 grandes arqueros y los 3 están para arrancar, y esta vez optamos por Ruan. Bueno, Carlos, un saludo al aire y éxitos en Resistencia. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Arturo. Saludos a todos. Gracias, Carlos Recalde. ¿Sabes dónde jugó Carlos Recalde? Él está haciendo gol ahora. En bandeja te estoy entregando. Los dos. Independiente de Mendoza. Independiente Rivadavia. ¿No es Mendoza? Sí, Independiente Rivadavia de Mendoza. Sí, él está haciendo, jugó ahí Carlos Recalde. Sí. Otro que está haciendo goles donde él jugó. Hay uno que ahora se luce. ¿Quién es? En bandeja, no te entrego al Milenio. Argentino Junior. Brillante. Llegó la promo Construimos el Sueño de mamá y papá de Farmacias Catedral, porque sorteamos 100 millones en efectivo. Generás cupones electrónicos por cada 30.000 guaraníes de compras. Bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Numéricamente quizás no le haga despegar el punto de Resistencia, porque igual sigue en el último puesto de promedios, pero desde lo anímico va a ser una buena inyección para lo que se viene. Empatar sobre la hora, un partido que casi parecía perdido, salvó el puntito ahí en el debut de Recalde. Sí, aparte se vio sobre todo en el segundo tiempo, Víctor, otra actitud, con más ganas, quizás no tanto en fútbol, pero con más ganas, con más ímpetu. De hecho, Falcón tuvo que intervenir muchísimas veces, quizás no venía pasando, y se vio sobre todo en el segundo tiempo. Perdón, discúlpame, Germán, se me cortó. Che. Estoy llamándole a Infanto. Infanto, ¿dónde está? ¿En qué mundo que vive Infanto? Le vamos a llamar por Infanto. ¿Qué pasa? Infanto. Hola, Arturo, ¿qué tal? Un saludo. Perdón, Germán. Saludos a Niño, a Víctor, a todo el equipo. Un abrazo grande, Arturo. Bueno, saludos. Contanos, pues, Infanto, ¿qué tiene? Porque estamos mal y me estoy poniendo de a poco nervioso. Igual me conocés, Infanto. No te entiendo. Sí, señor, entiendo. Me estoy poniendo de a poco porque... ¿Qué es lo que pasa, Infanto? La historia de Luqueño Cerro se programó ya hace algunas fechas atrás. Luqueño lo que quiere hacer valer es que el reglamento ni de la APF, oficial de torneos, ni del campeonato de apertura, no dice que Luqueño tiene que salir de su localía, que es el Feliciano Cáceres, para jugar contra Cerro y contra Olimpia. En aquel momento se hizo todo un escándalo en el partido contra Olimpia, y ahora pasó lo mismo contra Cerro. Una gran discusión en la divisional, en la última reunión que fue hace una semana, y Luqueño hizo constar en acta de que no estaba de acuerdo, porque en ningún lado del reglamento dice que Luqueño tiene que salir del Luque para jugar local, ni contra Cerro ni contra Olimpia. El reglamento habla de partidos de alta complejidad y por una cuestión de seguridad. Pero ahora, al estar suspendida la barra de Luqueño y la barra de Cerro, no hay peligro según la interpretación que le da Luqueño. Entonces dice, ¿por qué no podemos jugar en Luque si no van a estar en la barra habilitada? Y la cantidad de entradas que Luqueño le va a dar a Cerro para el partido, para los hinchas de Cerro, es 500 entradas.
de los cuales 400 se va a poner a la venta y 100 que son las entradas de gentileza que por reglamento los clubes locales están obligados a darle a los visitantes. Entonces, cuando se hizo la programación y se fijó el defensor del Chaco, Fabio Venegas, delegado luqueño, hizo constar en el acta, Luqueño no está de acuerdo en que se juegue en el defensor del Chaco. En todo caso, juguemos en otro estadio que no sea el defensor del Chaco, porque para Luqueño es muy costoso, no salva ni siquiera el costo del alquiler en la recaudación, porque lo pasó contra Olimpia, perdió plata Luqueño en ese partido. Y quedó la observación de que Luqueño se oponía y que si se iba a cambiar de escenario, Cerro automáticamente tenía que prestar su conformidad y su acuerdo. Por eso se puso el defensor del Chaco, pero con la salvedad de que Cerro iba a estar de acuerdo de cambiar de escenario dándose los resultados. Si ganaba el clásico y Luqueño ganaba Resistencia, iba a ser a lo mejor otro y hasta era negocio para Luqueño jugar en Sajonia. Ahora en estas condiciones no es negocio para Luqueño y probablemente para Cerro tampoco, porque la gente de Cerro no sé si va a ir al partido contra Luqueño el miércoles. Entonces Luqueño ya tomó la decisión de darle 400 entradas para la venta y 100 de gentileza para la licencia de Cerro Porteño, que está obligado por reglamento. Dani Rodríguez está queriendo comunicarse con Juan José Zapag, el presidente de Luqueño, con el de Cerro, para decirle, mira, el acta dice esto, presidente, tenemos que hacer valer lo que no, si no, que pase lo que tenga que pasar, porque para qué hacemos costar el acta, para qué está el reglamento, para qué está toda la cuestión, es lo que dice Luqueño. ¿Dónde se va a jugar, crees vos? Yo creo que se va a jugar en el estadio La Huerta, en Cancha de Libertad. Ah, cambió. Lo que Luqueño plantea, ¿verdad? ¿Se va a jugar en Cancha de Libertad? Para mí se juega en Cancha de Libertad y 400 entradas a tener Cerro para la venta. ¿Entendiste, niño? Cambió. ¿Se mantiene entonces? Nosotros dijimos esta mañana Libertad. Algunos medios como Última Hora ya ponen en tapa Cancha de Libertad. Y sí, porque esa era la información que ya ayer surgía, Arturo, y de hecho es la posición de Luqueño institucionalmente, porque eso es lo que dice el acta. Yo no tuve acceso todavía al acta, estoy pidiendo el acta, y si tengo el acta vamos a poder hablar con seguridad ahora. Pero a mí lo que me dice la gente de Luqueño es que en el acta dice que Cerro tiene que prestar su conformidad. Por esa observación se fijó el defensor del Chaco, porque el partido ya está... Y no es que Cerro no quiere jugar en Cancha de Libertad. Y bueno, y ahí vamos a quedar, porque entonces para qué se dice en el acta que Cerro iba a prestar la conformidad. Bueno, hasta ahora Cerro no acepta, por eso te pregunto. Hay que ver, va. Es que tenemos como información, no estamos confirmando todavía. Claro, porque por eso, Arturo, lo que pasa es que hay acuerdos que están escritos. El acuerdo era, bueno, Luqueño fija al defensor porque tiene que... Porque Luqueño en realidad inicialmente el partido contra Cerro lo que quería era fijar con escenario a confirmar, dependiendo cómo se daban los resultados de esta fecha última. Y al final dije, no, tenés que fijar el defensor. Es lo que dijo la APF, es lo que la divisional le dijeron a Luqueño. Y bueno, aceptó Luqueño, pero puso ahí la letra chica del contrato diciendo... En el caso que cambiemos el defensor del Chaco, automáticamente Cerro tiene que prestar su conformidad. Y así se aprobó el acta, así se hizo constar en acta, ¿verdad? Y bueno, Infanto, vamos a esperar. Si tenés algo, nos avisa, Infanto, ¿sí? Sí, señor, con mucho gusto, Arturo. Gracias. Bueno, esa historia, vamos a descifrar el tema, no de Infanto, de la situación. Sí. Hasta ahora no tiene escenario confirmado. Y hasta ahora es el defensor en realidad, porque ahí se fijó el partido. Pero, ya escuchaste lo que pasa. Opción, Cancha de Libertad. Claro, pero pasa que el partido está programado en la programación original defensores. Y si aceptas... Y si aceptas Cerro se mudan. Sí. Y una aclaración que me hacen aquí, no es por contradecir lo que decía Infanto, pero en realidad el tema de la cancha de Luqueño es una resolución del comité ejecutivo. El comité ejecutivo habilitó la cancha de Luqueño con la condición de que no juegue ni ante Olimpia ni ante Cerro. O sea, eso no está reglamentado, pero es una decisión del comité que está por encima del reglamento. Por favor, después de la asamblea ya viene el comité ejecutivo. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. 12-7. Llegó la semana naranja a Tupi con descuentos increíbles desde el miércoles 17 hasta el domingo 21 de mayo. Te esperamos en el Salón de Ventas Boyani Músicos del Chaco. La gente sabe. Hoy lunes aprovecha todos los beneficios con Punto Farma y la Universitaria. Hoy es día universitaria en Punto Farma. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. La resolución no existe. Luqueño nunca tuvo acceso y tampoco fue público. Nadie de la APF quiere confirmar al aire eso, porque no está escrito. Dirás.
profesores. Y a mí me dice una persona que está en el ejecutivo se reúne y dice no le vamos a dar que Luqueño juegue en su cancha contra Cerro Limpia, evitando problemas por la convocatoria. Ahora el Luqueño dice, mostrame en el papel. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde es lo que dice el Luqueño? Dice el Luqueño, ustedes resolvieron. ¿Me podés mandar por escrito? ¿Cómo, cuándo, dónde? Hasta ahora esa es la respuesta. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. ¿Dónde está Juan Darío Cáceres, Dani Caniza? Rodríguez? Hace rato no habla de Denis Caniza. Hace un tiempo está... ¿Con Polo no quiere más hablar? No, la vez pasada le saludé bien. Listo. Aprovecha esta oportunidad y cambia tu auto por un 0 kilómetro. Comecipar ofrece a sus socios el crédito con tasa de interés del 11,9% hasta 60 meses de plazo. Comecipar, tu mejor opción. Tenemos la suerte que todavía no hemos perdido acá y nos vamos con la sensación de que podíamos la última jugada. No tuvimos la suerte, pero vamos a seguir trabajando, procurando mejorar nuestro equipo día a día. Se vio en el TikTok, ustedes vieron, ¿sabes? Sí, el abrazo emotivo. Con Aguirre, cuando suba a la tribuna y saluda. Parecía Perón. Sí. ¿Vos te acordás de Perón? Sí. Lo abrazó y le dijo algo en el oído. Al oído Aguirre y sube así con la tribuna. Está creo que su familia. Y Cardona, Miguel sube como Perón. Mucha gente le habrá encantado, qué grande sos. Qué grande sos, Perón. Entonces subía él. Y vos sabés lo que él desahogó, lo que en Cancha del Cerro. Y después toda la historia en el TikTok de cuántos goles sí, cuántos goles, cuántos triunfos, cuántas derrotas. No, y cuando va caminando por el pasillo dice, no, en este estadio siempre me fue bien, nunca perdí. Un show hizo Miguel Cardona. Este domingo explota todo con CNT. 750 millones salen sí o sí, una casa, un auto, 200 millones en el pozo y 150 millones por número de cartón. CNT para mamá, C por Emoy. ¿Sabes lo que significa darle un grit a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grit 95 en todas las estaciones. Petrobras. Bimbo te lleva a Barcelona, vos y un acompañante a ver un partido del FC Barcelona. Además podés ganar una de las 10 remeras oficiales. Escanea el código, corren los packs y seguí los pasos. Entérate más en @BimboPY. A ver, cambio de escenario. Para el estadio no está habilitado por mantenimiento. Ahí está. Defensores del Chaco. Nacional pidió cambio de escenario para partido contra Resistencia que estaba programado para el estadio el jueves. ¿Cómo podemos llamar? ¿A quién le vamos a llamar? Roberto Garcetepi puede saber algo. Y sí, o el propio Nacional, Juan Carlos Galeano, Douglas Martínez, sí. No, y ahí entonces Cerro no tiene motivo para oponerse porque sí o sí va a tener que cambiar de escenario. Libertad. No, y ahí va a tener que jugar en cancha de Libertad. Va Libertad. Aprovecha esta promo fuera de serie comprando un somier de los modelos Titanio, Sublime, Imperial o Renovate de Super Espuma. Llevas una TV HD Fama 32 pulgadas directo y sin sorteos, y además tenés 20% de descuento en los demás modelos de somier de Super Espuma. Super Espuma, viví más despierto. Francisco López dice, ¿para qué igual una cuestión de seguridad pública y no de seguridad deportiva? Para esos 500 cerritas que van al Feliciano, tiene que estar escrito, Francisco. Yo te digo, mostrame la resolución. ¿De dónde va? Tiene que estar escrito eso, no vaya vos, Francisco López, a defender nada. Acá vamos a discutir acá. Eso es seguridad. Entonces los hinchas no tienen que ir. El Tribunal de Justicia con lo que vos decís tiene que ruborizar. ¿Por quiénes quilombo armaron el quilombo ayer? Eso no es lo mismo en el contenido. Lo único que suspende son los bombos y las banderas. Y la gente que hace... Después 500 entradas y donde decía, defensores en mantenimiento. Yo me hago cargo. El defensores si no juegan es por mantenimiento. Hablan por portugués. ¿Cómo se dice mantenimiento en portugués? Manutención. ¿Cómo lo sabes? Creo que... Está el doctor Douglas Martínez. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo está Arturo? Bien, disculpanos que te moleste, doctor. Tenemos la información que el defensor por mantenimiento no puede jugar en ese escenario nacional. ¿Dónde juega con Resistencia, doctor? En la cancha de Sol América conseguimos ahí un lugarcito. Brillante. Entonces estamos con la información correcta. El partido entre Nacional y Resistencia, viciando de local Nacional, va a jugar en cancha de Sol América y no en el defensor. ¿Es así, doctor Douglas Martínez? Sí, porque el defensor se estaba escuchando que vos estabas acotando que entró en mantenimiento. Sí. Debido a la constante utilización se vio muy golpeado, entonces nos pidieron cambiar de cancha. ¿Se mantiene el mismo horario? Eso ya está establecido. ¿Cancha de Sol América, doctor?
Sí, en la ubicación solamente se cambia, o sea, la cancha solamente. ¿Y el partido en sí? Contanos del juego ante Luqueño. Perdón, ante Guaraní, perdón. Ante Guaraní. No, contra Guaraní jugamos. Sí, perdón. ¿Qué reflexión te dejó el partido contra Guaraní? Digo? Y se nos escapó. Realmente se nos escapó la victoria porque claramente se ve en lo que tuvimos en el partido y se puede ver también en el resumen que prácticamente fue todo nacional y creo que llegó 1 o 2 veces Guaraní. Bueno, volviendo a lo anterior, disculpame, Douglas Martínez, vos consultaste con la gente de Resistencia si está de acuerdo Cancha Sol. El delegado ante la divisional conversó con su padre. Siempre así, ese es el procedimiento, ¿verdad? Pero no obstante es una cuestión que escapa de nuestras manos. No, nosotros no estamos saliendo del Defensor del Chaco por nuestra decisión, por nuestro deseo. Estamos saliendo porque lastimosamente nos piden salir ahí por el estado del campo de juego del Defensor del Chaco. Claro, ¿y qué pasa si Resistencia dice no estamos de acuerdo? Pregunto, ¿qué ocurre? Y tiene que dirimir la divisional. Otro escenario en caso ni que nosotros ni ellos. Queremos saber la gente. El pedido que hace Nacional es por una cuestión extra su deseo, extra su decisión. Uh-huh. Vos tenés que tener el acuerdo de la otra parte, ¿verdad? Sí. Así dice el reglamento, pero si Resistencia se niega, entonces tiene que decidir la divisional, porque como te vuelvo a repetir, no es porque nosotros queremos cambiar el escenario que cambiamos, es una necesidad que escapa de nuestras manos. Yo te estoy dando la información, Douglas, con el debido respeto de la charla que te merece, que hasta ahora Resistencia no dijo sí, no es que aprueba. Y está en su derecho de rechazar, pero tampoco nosotros no podemos hacer más que eso, ¿verdad? Entiendo. Hasta ahora nosotros nos pidieron sacar el partido del Defensor del Chaco porque el estado del campo de juego del Defensor está muy dañado y creo que vienen otros compromisos internacionales que tiene que afrontar, entonces por eso salimos. Yo creo que Ameliano también había marcado ahí, si no estoy equivocado, y también sacó su partido del Defensor. Bueno, doctor, hasta ahora entonces van a Cancha de Sol de América, siempre con la aprobación de Resistencia. Si dice sí, no va a la divisional, ya hay como un acuerdo. Sí, claro que sí. Nosotros, de hecho, que hicimos todo lo correspondiente, ¿verdad? La comunicación entre delegados, la nota correspondiente, también explicando por qué se pide el cambio de escenario. Y bueno, ya queda en manos de la presidencia de la divisional. Y bueno, gracias por tu tiempo y hay que ver qué dice Resistencia. La información que tenemos que no estaría de acuerdo, pero como vos lo decís, puede quedar en manos de la divisional. Defensores no, mantenimiento. Chao, Douglas, gracias. Bueno, gracias, Arturo. Adiós. Bueno, el tema. Ese es el tema. Que el Defensores no se va a jugar el jueves. Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Anda y divertite y sé un ganador con Vivan, abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida El Yat número 11, edificio Vivan. Seguinos en redes como Casino Vivan. Vivan, la vida es un juego. Mucho comentario que ese ya es pretexto, pero por el caso del partido Luqueño Cerro, que va a ir a Libertad. Sí. Pero entonces no queda otra. Si está cerrado el Defensores va a tener que aceptar Cerro jugar en Libertad. Mantenimiento. ¿Quién está en línea? ¿Los compañeros? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo está todo el equipo? Bien, señor. Que te diga chico en esto, No, me parece muy bien. Todos tenemos el niño adentro. Nunca hay que ser mayor. Así es, pero a mí no me diga chico, ni se te ocurre, ¿ok? Bueno, no, por favor. ¿Cómo te va, Diego? Bien, señor, un saludo. Bueno, vamos a hacer un resumen. ¿Está Edgar Cantero? Sí, está en producción. Está en producción. Sí. El tema... ¿Vos levantaste al niño? Sí, señor. Ahí hablamos con Ramírez. Carlos Ramírez. El que agredido acá, cerca del ojo. Inclusive de a poquito está recuperando la visibilidad. En ese momento perdió la visibilidad total, pero ahora de a poco está... Agredido por los barrios de Olimpia. Aquí tenemos. Estamos trasladando a unos colectivos, 5 colectivos
de la barra de Olimpia. Momento en que descendieron de los buses como de los 20, 30 por ahí, hinchas de Olimpia. Se fue por una persona del sexo masculino que tenía la vestimenta del Club Cerro Porteño. Ahí fue todo rápido, nos fuimos, les sacamos al muchacho, le estaban linchando y ahí fue todo rápido. Después ahí ya yo recibo el impacto del cascote y los demás compañeros se quedan ahí enfrentándose con los hinchas y totalmente violentos ahí estaban ellos. ¿Y la dirección? Cerro Coray, Brasil. Mis compañeros se quedaban ahí aguantando, tratando de calmarle porque en un momento ya no pasaban por encima prácticamente porque estaban en mayor cantidad los hinchas y nosotros estábamos 5 motos que seríamos 10 personales. Yo me quedé ahí ya en un estado de shock prácticamente porque no podía más, ya me quedé con la pérdida total del ojo derecho y lo primero que hice fue salir del lugar. Después ya me voy trasladado al hospital de policía de Roberto Caballero. Toda la atención fue muy rápido, por suerte. Se está haciendo seguimiento al caso, ya hice la denuncia el día en la misma noche. Creo que se está haciendo el seguimiento correspondiente. Formulé la denuncia en la comisaría tercera. La denuncia que dice en el texto, en el escrito, vecino Carlos. Y dice que fuimos violentados por hinchas del Club Olimpia, defendiendo a una familia y a un hincha que está en el lugar. Y ahora ya estoy retomando poco a poco el sentido de la vista en el lado derecho, con los medicamentos correspondientes y todo eso. 5 colectivos eran, que estaban totalmente llenos los colectivos. Podemos hablar de máximo 120 personas por colectivo. ¿Era un joven, era un niño el que tenía la remera de Cerro que querían atacar? La persona que tenía la camiseta era una persona adulta, ya mayor. A su lado había una familia que estaba totalmente alejada de lo que era todo el tema. Por el momento prácticamente ya no tuve más la noción de lo que pasaba. No suele ser así que los hinchas se pongan violentos contra nosotros, nada. Primera vez que fue así algo fuerte, vamos a decirle. Seguramente estaban en un estado alcoholizado y hasta drogado, ¿puede ser o no? Exactamente, son gente alejada del fútbol ya, esa gente que no tiene nada que perder, vamos a decirle. Porque estas barras están suspendidas, Pasan todo, entran todos en la cancha de ellos, no hay un control estricto ahí. No hay control estricto, no hay control. Sí, señor, y yo estoy guardando reposo en mi domicilio. Me dieron reposo hasta que me recupere, por medio de 15 días en adelante. Circuito cerrado, todo eso, seguro que ya la policía ya estará haciendo su parte ahí para conseguir todo. Y voy a hacer un término que a lo mejor es muy fuerte, la sacaste barata, Carlos. Sí, eso es lo que me puse a pensar, así que pudo haber sido peor. Exactamente. Suboficial Carlos Ramírez del Lince. Ahora lo siguiente, Ernesto Diego. Sí. El defensor del Chaco está en mantenimiento. Ahí nos van a jugar Luqueño y Cerro. Libertad. Y Nacional Resistencia. No, pero vamos primero a lo primero. Lo primero es el partido entre el miércoles. Entonces, ¿qué pasa? Que como está en mantenimiento, y después vamos a ir a los segundos, ¿van a ir a la cancha de Libertad? Así es, sí, porque al estar cerrado el Defensores, Cerro no debería negarse a la posibilidad que plantea el Luqueño. Y algo que no quiere aparentemente es Cerro, jugar en Libertad. Sí. No quiere. Pero el tema es que al cerrarse el Defensores por cuestiones ajenas a Luqueño no queda otra. ¿Cuánta hinchada le va a dar Diego Ernesto? 500. Ya eso engloba las 100 de gentileza. Sí, 400 para vender y 500. Esa es la posición ahora. En el momento que estamos con Diego, con Ernesto, con Eda Cantero y con los compañeros NPI. Ahora son 500 y de momento es cancha de Libertad. Ahora vamos a ir a Carlos Recalde y después, ¿dónde van a jugar Nacional y Resistencia? Del jueves, partido del jueves 20-30. Carolina, ¿en qué cancha? Y estaba previsto para el Defensor del Chaco. No, como está mantenimiento, imposible, como están argumentando. Brillante. ¿Está concentrado, Ernesto? Sí, señor. Enseguida moviado. ¿Qué pasa, Germán Cafa? Vamos con Carlos Recalde, el técnico de el técnico de Resistencia primero. Valoramos muchísimo todo el cuerpo técnico, el esfuerzo, el empuje, las ganas, la actitud de los muchachos, porque sabíamos que iba a ser un partido difícil, complicado, ante un duro rival que venía de una gran victoria. La idea, el objetivo principal era que no nos conviertan antes
hasta antes del penal creo que estuvimos muy bien. Después de recibir el gol, un poco ellos también empezaron a copar nuestro campo, y en el segundo tiempo tratamos de replantear un poco algunas cositas y pudimos someterle a Luque durante mucho tiempo, y al final el premio del empate, ¿verdad? No se puede decir salió lo planificado porque hay cosas que se escapan. ¿Se acercó lo que quería futbolísticamente el equipo? Sí, tuvimos 5 días de entrenamiento y estábamos seguros de que algo se iba a notar. La verdad que la propuesta en sí fue muy buena. Pensábamos que íbamos a estar un poco más precisos en el primer tiempo, un poco la ansiedad después del gol de ellos superó un poquito, pero en el segundo tiempo ese juego ofensivo que queremos proponer de jugar en campo rival creo que se notó y al final, gracias a Dios, a la suerte, pudimos llegar al empate. Ahora vamos a ir a lo último que tenemos conjuntamente con NPI, Monumental, 1080M. El tema de lo que dice Douglas Martínez, lo que aún oficialmente no está, pero tenemos que con información que no estaría de acuerdo con jugar en esa cancha. Hasta ahora, Douglas Martínez, primero Douglas Martínez y después Roberto Garcete, dijo, así escucha la entrevista, el presidente de Resistencia. Douglas Martínez, ¿dónde juega con Resistencia, doctor? En la cancha Sol América conseguimos ahí un lugarcito, porque el defensor se estaba escuchando que vos estabas acotando que entró en mantenimiento. Sí. Debido a la constante utilización se vio muy golpeado, entonces nos pidieron cambiar de cancha. ¿Se mantiene el mismo horario? Eso ya está establecido. ¿Cancha de Sol América, doctor? Sí, en la ubicación solamente se cambia, o sea, la cancha solamente. ¿Y el partido en sí? Contanos, del juego ante Luqueño. Perdón, ante Guaraní, ante Guaraní. No, contra Guaraní jugamos. Sí, perdón. ¿Qué reflexión te dejó el partido contra Guaraní? Y se nos escapó, realmente se nos escapó la victoria porque claramente se ve en lo que tuvimos en el partido y se puede ver también en el resumen que prácticamente fue todo nacional y creo que llegó 1 o 2 veces Guaraní. Douglas Martínez, vicepresidente del Nacional. Ahora vamos a la otra cara. Roberto Garcete, presidente de Resistencia, si está de acuerdo, cancha de Sol, si tiene conocimiento. ¿Cómo te va, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Arturo? Bueno, estamos hablando con Douglas Martínez, Nacional Defensora No Se Puede, mantenimiento, y van a cancha Sol. ¿Están de acuerdo? Nosotros ya manifestamos, Arturo, de que no estamos de acuerdo con esa disposición y que en caso de que se juegue en otra cancha sería por imposición de la APF nada más. Pero si no están de acuerdo, la divisional la que resuelve. No. Yo tengo entendido que para que haya un cambio de escenario, ambos clubes deben estar de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero como no hay, este es el papá, el hijo tiene que ser. El Roberto hijo, Edgar, Harry, no este es el papá, este es Roberto, gracias. Este es Roberto Garcete, que hoy ejerce la presidencia. Perdón, estamos viendo la imagen de tu papá en NPI, Roberto. Sí. Pero como no hay acuerdo, la divisional tiene que resolver, porque si va a jugar en el Defensores, va a cancha de Sol América, y ustedes dicen no, pregunto, ¿por qué ustedes la andan negativa que se juegue ahí? Porque creemos de que ese invento, o sea, es un invento nomás de ellos, que no está el defensor acorde para jugar, porque el partido de Cerro Luque también se va a jugar ahí. No. El partido Cerro Luqueño va a cambiar de escenario, Roberto, porque el estadio está en mantenimiento. Entonces nos va a tener que llegar una nota, Arturo, seguramente, donde nos imponen ya jugar en otra cancha, ¿verdad? Pero si es de un acuerdo, nosotros no vamos a estar de acuerdo. Sí, si proponen Sol, no. Si dicen no, el defensor no se puede jugar, ¿ustedes aceptan si envían la nota? Así mismo, Arturo, así mismo. Está perfecto. Gracias, Roberto, muy amable. Un abrazo, Arturo. Igualmente a vos, Roberto Garcete, presidente. ¿Se entiende? Sí, pasa que este es un motivo de fuerza mayor, o sea, los clubes tienen por qué oponerse, porque no está el defensor. Pero lo que quiere es una nota. Claro, que le avisen que está en mantenimiento. Todo su legítimo derecho. No cuesta nada, el defensor del Chaco está en mantenimiento, no se juegan los partidos. Arturo, ¿puedo hacer una pregunta?
acá en este juego, Nacional es local ante Resistencia. Nacional tiene derecho a elegir el escenario. No, tiene que estar de común acuerdo, dice el reglamento. Una vez que se programó la edición. Una vez que se programa, salvo que vos condiciones diga defensores o que diga defensores, si no es defensores Sol de América, ahí vale. Claro. Pero tiene que estar eso, o si no, te imaginas lo que va a ocurrir si... Pero qué raro que se oponga a Resistencia así, muchas veces ya jugó en Exacto, es correcto, y anoche jugó. Eso. No, pero lo que ellos, hizo un gran partido. Germán, lo que ellos dicen es que, como dice Arturo, estaba programado en un lugar. Sí. Al de programarse ese lugar no se puede, que al buscar una alternancia tienen que estar de acuerdo los dos. Claro, pero Resistencia, es lamentable, si guste o no guste así. No, pero este es un motivo de fuerza mayor, o sea, el defensor está cerrado, entonces el club local puede decidir dónde quiere jugar. Parece que no entendemos. Vamos a suponer que diga Nacional, queremos jugar en cancha de Olimpia. Le puede decir Resistencia, tiene que aceptar Resistencia. Pero al ser fuerza mayor... Yo entiendo, pero lo que dice es escrito. Claro, que le avisan a Resistencia al defensor que está cerrado, se juega el sol. Dice Douglas, yo estoy de acuerdo con vos, queda en manos de la divisional. Finalmente la divisional, que organiza el fútbol de primera, le va a decir, como no se puede jugar en el Defensores por las razones mencionadas, se va a jugar en esta cancha, no tienen otra. Ahora, yo pregunto, ¿Resistencia viene jugando en esa cancha? Exactamente, es lo que acaba de decir Germán Cafa, y dijo Germán, incluso buen partido hizo ayer. Acaba de decir Germán Cafa. Roberto Garcete dijo, creo que es más porque ellos, ayer decía, piensan que es un invento. Ellos quieren que APF le avise que el estadio está cerrado y ahí le molesta. ¿Sabes lo que está diciendo? Que es un invento, como por ejemplo el partido entre Luqueño Cerro, marcado para el Defensores, si se muda, ¿qué más razón que está mantenimiento? Van a ir a cancha de Libertad porque está mantenimiento. Y la palabra mantenimiento hace que no se juegue el partido entre Luqueño Cerro ahí, de hecho hasta ahora Libertad, y tampoco se juegue en el Defensor el partido Nacional Resistencia, por mantenimiento. Claro, acá lo que le molestó a Garcete evidentemente es que Nacional tomó la decisión supuestamente. Si la división le dijeron a Nacional no se puede jugar ahí, Ernesto, mantenimiento. Claro, pero toma la decisión de jugar en Sol de América. Claro, lo que hace es, por eso le dice, hace una nota y damos la conformidad y se juega. Claro, por eso dijo, perdón Ernesto, dijo Roberto Garcete, dijo, cambia si no viene una nota. Esto hubiera sido mucho más fácil si la divisional le dice, bueno, no se puede jugar al Defensor porque está en mantenimiento, se juega en tal cancha. Ahora, pero volviendo a lo otro, si Resistencia ya viene jugando en esa cancha, ¿por qué no lo puede hacer? Sí, porque le molestó lo que Nacional decida, eso le molestó. No, pero va a terminar aceptando, porque una vez que se comunique el cierre del Defensor por mantenimiento, va a tener que aceptar, porque Nacional es el local y decide... Eso dijo el propio Garcete. Sí, o sea, es una cuestión solamente que ellos dudaban de que sea real el mantenimiento. Jaromina, vos entendés guaraní, Roberto. Ernesto. Muy poco. Jaromina. No. Espera. Ok. Si ustedes van a llamarle para Roberto Garcete padre. Jaromina, si no tiene el tiempo... Tenemos. ¿Cómo? Tenemos tiempo. Porque a veces dicen, terminamos, nos vamos. Yo conozco esa historia de ustedes. Yo conozco. A mí no me vengan a jugar de cancherito. Pero hasta ahora Harry no, si Harry no está en la cuca, todo bien. Harry está ahí ahora. Sí, de poca pulga. ¿Vos sabés dónde viene poca pulga, Ernesto? No. No. Una francesa era maniática de lavarle al perro todos los días. Entonces la francesa de Toulouse, ¿conocés la ciudad de Toulouse? Sí, Francia. Sí, Francia. Un segundo, por favor, después otro día porque no. Sí. Me contaste esa historia de 7 años. Parana, Tony. ¿Cómo te va, Roberto Garcete, padre? Hola, Arturo. Muy buenas tardes a vos y a tu audiencia. Estamos hablando con Roberto Garcete, presidente del Club Tu Hijo. Quiere nota por escrito. Defensores no se puede. Mantenimiento. Nacional quiere cancha sol. Queremos tu opinión. Y esto oficialmente dice que hay mantenimiento y por eso no se había jugado ya unos partidos. Y nosotros estábamos escuchando que también el Deportivo Luqueño estaba renuente a cambiar de escenario. Entonces, fácil, esto es un efecto dominó. Si Cerro con Luque no puede jugar en esa cancha, entonces nosotros será difícil que juguemos. Pero si juega Cerro con Luque en esa cancha, tenemos derecho a jugar en esa cancha. Sí, señor. ¿Pero a vos te confirmaron que ustedes pueden jugar ahí? No entendí. En el Defensor ustedes no pueden jugar. No, hasta ahora es oficial porque yo no tengo la certeza de que Roberto, espera, Roberto Garcete, hablamos con Douglas Martínez, una persona seria, y nos dijo que le dijeron que el Defensor es no, porque está en mantenimiento, va a jugar en Sol,
Escuchá esto, si tenemos tiempo. Escuchá tú. ¿Ya escuchaste? Sí, escuché. ¿Y entonces? Y bueno, y vamos a esperar la oficialización de que realmente el estadio de los Defensores del Chaco está inhabilitado por mantenimiento. Eso no nos hace falta y se soluciona todo el problema, ya que la otra vez tuvimos la misma situación con Cerro Porteño, que le pedimos a Cerro suspender el partido de reserva porque vino mucha lluvia y nosotros estamos usufructuando la cancha de River y estropear también cancha de un club que le cuesta mucho. A nosotros no nos permitieron porque tenía que haber un acuerdo con Cerro Porteño y Cerro Porteño no dio ese acuerdo y no pudimos suspender, nos fuimos y rompimos una parte de la cancha de River también en reserva. Bueno, ¿y qué van a pedir ahora, Roberto Garcete? Hablamos con tu hijo. Tu hijo dice, tienen que enviar la nota o la constancia, por mejor decir, que ahí no se puede jugar. Defensores. Y esto es automático, Arturo. Luqueño va a jugar con Cerro en algún escenario. Si juega en el estadio, nosotros tenemos derecho. Si no pueden jugar ellos, tampoco nosotros vamos a poder jugar. Entonces es un efecto dominó. Y que salga una resolución de la APF que hasta cierto tiempo está inhabilitado la cancha por mantenimiento. Está bien, muy amable. ¿Quisiera agregar algo más, Roberto? No, solamente que no es queremos también que se nos respete a nosotros y entonces vamos a acatar lo que nos dicen para todos por igual. Está bien, chao Roberto, gracias. Hola. Adiós, Roberto, gracias, padre. Ellos quieren la nota. Ellos quieren la nota. Si no se puede, es decir, el miércoles es Nochebuena y el otro día Navidad. Brillante. El miércoles lectura comprensiva, Nochebuena y el otro día Navidad. ¿Se entendió? Bueno, Arturo, acabo de escucharlo a Harry en la cuca, lamentablemente. ¿Y qué es lo que dice él? Y cerramos, me dijo. Y si él dice, chao Neto, chao Diego. Arturo. No, ya cerramos. No, pero ¿quién? No. Un segundo. Vamos a ponernos de acuerdo. Un segundo, por favor. Un saludo para su esposa, para todas las esposas y las mamás de los chicos. Muy bien, te voy a preguntar otra vez. Sí. ¿Vos sabés dónde viene? Estoy de poca pulga. Y la francesa me dijiste que tenía un perro que tenía mucha pulga. Tenía maniática la señora. Sí. Le veía a su perro y le dice, vos te vas al baño. Y el perro estaba así, se estaba arrancando. El perro le hizo un gesto porque le dijo, la puta, ¿qué rompe esta mujer? Le llama, después seguimos, ¿sí? Correcto. Adiós, gracias. Estoy de poca pulga. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado Husqvarna. Está en vos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomero y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en red como Fabriquero PY. El Fabriquero, momentos para recordar. Hola Arturo, saludos para todos. Que voy más en el interior que acá. Últimamente te encanta. No. Ay, Francisco, vamos a sacar una cebra y se vuelve loco, le para. Dejate. ¿Cuándo se va mañana? ¿A qué hora sale? A las 10. Bueno, listo. Justo estaba comentando eso. Bueno, ya está. Shell baja sus precios hasta 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Llena el tanque con Shell Fórmula Super Regular y Shell V-Power. La mejor calidad al mejor precio. Precios bajos, calidad Shell. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión. Por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado desde $13,900 bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. Tu préstamo Visión Hogar incluye seguro por un año, primera cuota a los 90 días. Además puedes llevarte amoblamiento de la sala más comedor. Informate más en visionbanco.com. Hay nuevo puntero. Niño, ¿vio? De atropellada. ¿Cuántos puntos tenés? Dos punteros. Alcancé a Pancho, hice 4 puntos. 50 Francisco López, 50 Jorge Sosa, Víctor 48 y Germán 44. Venía bien. Germán. No, y tuve a un segundo de meter otro. Ayer. Y con Luqueño. Le empataron sobre la hora. Que se quedó. ¿Cuántas fechas faltan? 5 fechas. Faltan a marcar. Sí, ¿por qué no se ponen el comité ejecutivo se reúne? ¿Qué? A la puta. Perdón, me salió la no, aparte, niño sé cómo festejó niño terrible. Si hay un pedido sí. de repartija de la guita, firmo ahora. El niño dice que él está de acuerdo. Si ustedes dos
¿Cuántas fechas faltan? 5 fechas. Faltando 3 fechas. Resolvió el comité ejecutivo en este mismo instante. Acaba de resolver el comité ejecutivo. Rápido el comité. Vos sabés cómo el comité. ¿Quién decide? El comité. ¿Cuánto? Dice el comité. A la puta. Dice Ojo que yo estoy a 2 puntos. Sí, como por que eso. a 2 puntitos nomás. Estoy ahí. Vos ya sabes dónde viste vos ya. Voy a dar pelea hasta el la final. idea porque se puede acoplar, ¿viste? El Porque se comité tres ganadores. El comité ejecutivo acaba de resolver, faltando 3 fechas para concluir. Si en ese momento llegan a puntos iguales, los que están, si están ustedes dos, no Víctor puede alcanzar, está en la punta. Yo no digo que no. Los que hoy están punteros, si se mantiene, se puede ir miti y miti. ¿Aceptan, niño? Sí. Pancho. Llegó al Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Oscar Ullón, hola Arturo, lo del VAR también acertaron algunos. ¿Qué quiere decir eso? No, y que iba a haber participación del VAR. Sí, porque los árbitros se recuestan mucho en el VAR. En mi caso era uno nomás. Solo un caso. Sí, Víctor se dijo más. Como que no quieren arriesgarse a un error y al final esperan lo que le dice el VAR y ahí recién cobran penales, expulsiones. Porque, por ejemplo, más el VAR que el propio árbitro que está. Ayer Federico hizo repaso. El penal frente al árbitro, lo a un abrazaba. metro de la jugada y esperaban que el VAR le diga las cosas. Y después la jugada de la expulsión se paró encima el jugador de Cerro del de Olimpia y ayer en cancha de Resistencia Luqueño, el penal también de Ruam, el árbitro le hace el gesto de no, yo veo, siga. Sí, terrible penal fue. ¿Cómo te va, Pablo Aguilar? ¿Qué tal? Un placer saludarlos. ¿Cómo andás, Pablo? Y un poco triste por el resultado que bueno, se nos escapó, pero bueno, no hay tiempo para lamento, ya pensando en lo que viene nuevamente. Bueno, ¿qué significa se nos escapó de concentración? ¿Cuál es la razón? Y bueno, hay que reconocer, ¿no? Nosotros por sí nos echamos muy atrás ya. Creo que primer tiempo tuvimos varias ocasiones para ampliar el marcador, estábamos jugando bastante bien y en el segundo, la verdad, inexplicable lo que pasó. Nosotros, o sea, esto es de nosotros, ¿no? Nosotros se nos fue llevando para atrás porque ellos también, ¿no? Era como a matar o morir, ¿no? Pasaban todos al ataque y nos echaban atrás y sabíamos que cualquier error podía llegar el empate de ellos y lastimosamente en ese último, que era ya una pelota ya que había cruzado todo el área y bueno, la volvieron a meter y lastimosamente ahí encontraron el gol. Pablo, eso justamente te quería marcar, porque incluso los que estábamos allí en cancha ya intuíamos, era una cuestión de que Luqueño lo aguantaba o terminaba empatando Resistencia, pero no había un segundo gol de Luqueño, porque no salieron mucho en el segundo tiempo. ¿Por qué se quedaron tanto? Fue una cuestión ahí nata que salió allí en el campo de juego, una orden del cuerpo técnico. ¿Por qué se quedaron tanto en el segundo tiempo? No, en ningún momento no llegó ninguna orden ni nada por el estilo. Por eso lo dije anteriormente, prácticamente nosotros vimos que el equipo rival ya se jugaba el todo por el todo y pasaba al ataque y de por sí nos tiró un poquito atrás de eso y ya nos encontrábamos, digamos, el juego colectivo que habíamos encontrado en el primer tiempo. Creo que eso fue clave y bueno, por eso pasó lo que pasó. Bueno, Pablo, un saludo del aire. Ahora Luqueño juega en cancha de Libertad. Están para jugar en cancha de Libertad, mantenimiento del Estadio Defensores ante Cerro, Pablo. Así es, ya pensando en ese compromiso que va a ser muy duro, sabemos, y bueno, tenemos que digamos en estos últimos partidos tenemos que corregir esos errores que bueno, nos están costando caro, así que y aprovechar las oportunidades que podemos tener, así que nos estamos preparando para ese partido y sabemos que va a ser duro ese compromiso. Hasta ahora, Pablo, en cancha de Libertad. Chao, Pablo. Hasta luego, muchas gracias y cuando guste. Adiós, Pablo Aguilar.
Vení a UNASUR y conocer el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplí tus sueños de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Jugá y ganá en Slot del Sol, casino online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registrás con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol online. Almirón, el técnico de Boca, puso 3 nombres en la lista de los transferibles. ¿Cómo te está Oscar Romero? Sí. No, es decir que no lo va a considerar mucho. Sí. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo anda vos, Pedro? El partido de ayer, contanos el empate. Sí, un partido difícil ante un rival que juega muy bien al fútbol. Una necesidad por seguir sumando a 3. Considero de que sería un partido como lo planificamos. Tratamos de no dejarlo jugar al rival porque si uno lo deja jugar tiene muy buenas rotaciones y bueno, lastimosamente no pudimos conseguir el triunfo. Ahora, en los cambios que hiciste en el transcurso del partido, planificado, pensado, iba de acuerdo al resultado. Estamos con Pedro Sarabia. Sí, Arturo, lógicamente uno tiene que saber que la intensidad que pusimos es bastante alta, una presión muy alta de manera constante, casi todo el partido. Entonces eso hacía que el desgaste tanto los delanteros, los mediocampistas y los extremos, existía el cansancio, podíamos ir bajando lo que sería la presión y bueno, los cambios que hicimos siempre iban a ser para ir mejorando. Pedro, recién hablábamos con Douglas Martínez y él expresaba la sensación de que en este caso siente que se le escapó el triunfo ayer. No sé si pensás lo mismo porque parecía en un momento que Nacional estaba mejor perfilado para la victoria y al final Guaraní lo termina empatando. Sí, realmente a nosotros nos dolió el haber perdido 2 puntos por el hecho de lo que se presentó durante el partido. Pero bueno, eso lo manifesté en el transcurso de la mañana, de que tenemos que tratar de liquidar un partido, tratar de aprovechar las oportunidades de goles que tuvimos, porque bien también en el primer tiempo habíamos llegado de una manera muy seguida al arco del equipo rival. En el segundo hicimos lo mismo y bueno, lo que más duele es saber de que tú fuiste con el hecho de que podíamos haber ganado y bueno, con la consigna de saber que hay cosas por mejorar. Pedro, lo positivo digo es que los 2 delanteros vienen convirtiendo Cristiano Campos y Gustavo Aguilar, falta Fleitas. Sí, Fleitas hizo el gol el partido pasado. Así es. Eso hace que los 3 estén en un buen nivel. Por el hecho de que también son conscientes de que estamos haciendo también las rotaciones. En su momento jugó Campo de titular, bueno, vamos con un solo delantero, jugamos Campo con Fleita, hoy día juega Aguilar con Fleita, pero bueno, el ambiente es muy bueno, sabemos que tenemos que seguir insistiendo, esperemos que los próximos partidos podamos sumar de la mejor manera y bueno, terminar el torneo con una sumatoria de puntos que nos estabilice mejor en la tabla. Bueno, y hasta ahora, Pedro, no la charla, vos sabés que no se juegan al defensor, es mantenimiento del defensor contra Resistencia y de momento cancha de Sol de América el próximo jueves. Chao, Pedro, gracias por tu tiempo. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro Sara. Penalti te conecta lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalti, en este Día de la Madre, prende el mejor regalo, un televisor de 43 pulgadas con sistema operativo Wivos de Tokio y con tu compra ya podés participar para pasajes para viajar con mamá a ver la gran final de la Copa más importante de Europa. Con Tokio vamos con mamá, la gran final. 12:46. Sabemos a dónde querés llegar, por eso te traemos la motocicleta perfecta para vos. Vení a Bristol y elegí la moto Buller, acércate a una de las 70 sucursales, escribinos al 0991-670-000 en www.bristol.com.py. Voy a ir Oscar Romero a Cruz Azul Mexicano. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Niño Jorge. Hoy 2 juegos en la categoría intermedia en Ciudad del Este, 3 de febrero a Terá, 18-15. Con cubiertas como Tire anda sin preocupaciones porque te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo tipo de daño accidental. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Maneja tranquilo con cubiertas como Tire. El hijo de Pulpo González, de Boca.
Pulpo se le dice. Diego González. Tiene un apodo. Sí, Pulpo. Él no es hijo de paraguayo. Central. No es hijo de paraguayo. Él jugaba en Arsenal, no sé si era... En Lanús jugaba también. Pero Sí. él no es hijo de paraguayo, veo. No sé eso. Ay, pero no, y ellos no. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresá a bmayflores.com. Regalá BMay Flores. 12:47:30. Sufrís de acidez y reflujo, probá Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas, disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Nos pidieron muchísimo la sobremesa. Ayer Pedro Balota le trató de hacerlo de equipo chico, que no está a la altura de lo que es. Hubo una reacción enseguida Pedro Balota. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. 12:48. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Y hay movimiento, hay móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. La fiscal al niño Fátima Capurro, que intervino en el caso del Lins agredido, desvía las llamadas. No quiere hablar. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribí al WhatsApp 0981-434-771. 12:49. Ella es única como los accesorios de Erimark. Mamá es multifacética, así que su auto debe adaptarse. En Erimark encontrá todos los accesorios por tus compras. En el mes de mamá participás de vales de spa, vales de belleza y vales de combustibles. Todo para mamá, accesorios únicos para mamás únicas. Erimark, lo que la fábrica no te dio. 3 de febrero lateral 18:15 y más tarde Sol de América Pastoreo 20:30. Carga Supra 95 aditivada de Ecopetrol, más octanos, mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor, todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Ecopetrol, vamos. 12:49. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Pracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Indalco SRL. ¿Quién le apoda a Fabián Gerardo si tuviese que elegir un jugador del clásico? ¿Quién para vos? Tenés en mente uno del clásico, no es uno y uno. Ellos pues antiguos hacen camiseta limpia ayer, Fabián con Lucas. Con Lucas, aquello, la camiseta. Uno Saluda a y uno. Lucas, Okay. Buen chico. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. 12:50. Pufa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales te ayuda a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y concentración. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad éticos. ¿Dónde nos quedamos, niño? Completamos los 2 partidos de la categoría intermedia, minutos ya los partidos que se vienen mañana, porque mañana arranca una fecha más. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña en La Plata. Los amantes del fútbol inglés que se desmayaron todos, saca el arquero al volante de marca, pierde la pelota al segundo de Brighton, después del Ciso, y se desmayaron todos, hicieron un quilombo. Nadie. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Pero no es volante central, es extremo. Sí, casi delantero de trozar y regaló una pelota increíble. ¿Qué hubiera pasado si pasaba acá eso? Un quilombo. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión y nos habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu Estoy de cita. acuerdo con Germán, si él acá un quilombo, cumple el arquero, va a jugar al medio, se echaba en su cancha, se pelea el campeonato, pone el segundo al Brighton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. 12:51. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato, 60 modelos en oferta permanente, precios de remate en artículos seleccionados, hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Ido Yaga en Asunción, Cantabria S.A. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. En España se dio un hecho anecdótico. ¿Barcelona? No, en el Valladolid-Sevilla. Patea al jugador en una segunda pelota, un rebote. Y cuando patea, el árbitro pita al final del primer tiempo en gol.
y el árbitro dice, no, ya fue antes. Le felicito al árbitro. Aplicó el reglamento. Aplicó en el Mundial de Argentina, en el córner, gol de Zico, hace el gol, seguro de todos los argentinos contra Suecia o Suiza, el árbitro dice, no vale, la pelota en el aire dio por terminado en una Copa del Mundo, creo que se jugó en Córdoba, ese partido de Brasil, Zico hace de cabeza y la pelota en el aire, ahí el árbitro hizo sonar el silbato. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomer, respaldo total. Porque eso va que bolita sabe que el vasco no es como el fútbol, la pelota en el aire no puede suspender, claro. Tiene que pegar. Sí. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. No, uno nomás, Fabián, el jugador de la cancha, no dos, para Fabián. Él pone Ubiera o Antolín. Uno, PTI. PTI es lo que quiere decir. Uno. Mocoy. 2. PTI Mocoy. Boapú. 3. Irundú. 4. Po. 5. Brillante. Electroban premia mamá por tus compras, generás cupones electrónicos para participar de una gift card de 5 millones de guaraníes y muchos premios más. Visita electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Uno no puede elegir Fabián Sanabria. ¿Qué eligió, vio? ¿Solo él o todos? No, uno de la cancha. Yo Hugo Quintana. Hoy Hugo Quintana. Para Francisco López, para Pancho, te digo Pancho porque en el canal todos son Pancho. Vos sos Pancho en el canal, Pancho. A mí no me da la bola con Francisco. Pancho. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Para Fabián Sanabria, Wilder Viera, el jugador de la cancha. Para Víctor Villalba. Yo estoy parejo entre Richard Ortiz y Antolín Elige Alcaraz. uno. Ya, seguida. Buen niño. Richard Ortiz. Muy bien. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Antolín Alcaraz. Richard. ¿Quién ganó? Richard, hay 2 votos. Richard 2. Fabián. Wilder. Viera, sí, de Cerro. ¿Y quién ganó? Mira, Y a ver. Alcaraz 1 y falta... Yo lo voté a Hugo Quintana. No, Richard entonces ganó. Ganó Richard Ortiz, mejor de la cancha para fútbol. Gentileza, Tigo Sports, habla Richard Ortiz, capitán de Olimpia. Un gran partido, un gran despliegue y bueno, y se llevan un punto. Bueno, la verdad que sí, contento por el resultado del último. Creo que el segundo tiempo mejoramos, arribamos un poco más. El primer tiempo creo que desaprovechamos, no nos animábamos a jugar y bueno, Cerro también tuvo su oportunidad y metió. Terminaron con un juego muy intenso, Richard, lo empataron, inclusive tuvieron la oportunidad para ganarlo. Sí, la verdad que sí, creo que el juego directo también a ellos no les gusta. Tenemos también nosotros jugadores rápidos y bueno, gracias a Dios pudimos empatar y lamentablemente pudimos ganar, pero no concretamos. Y es algo que sucede partido tras partido, se ve una leve mejoría del equipo, pero en la etapa complementaria, Richard. Y eso es lo que preocupa, pero bueno, vamos a seguir trabajando, vamos a tener tiempo ahora a descansar porque el martes tenemos otro partido, así que contento y felicitar a los muchachos. Buscaste mucho tu gol, emulando seguramente una media tijera chilena. Y bueno, yo ahora el último le pedí por abajo, pero la única era por arriba y bueno, intenté otra vez, pero bueno, no se me dio y bueno, contento como te dije. ¿Y qué te deja este clásico? Y bueno, contento como te dije, porque en el segundo tiempo mejoramos bastante, pero bueno, hay que seguir trabajando igual. Allí las palabras de Richard Ortiz, uno de los destacados. Para mí figura, pero para Germán Cafa. Fue destacado. Antolín. Sí, entre los dos, pero me quedo con Antolín. Sí. En tu caso sí, Richard. Yo Richard lo elegí en ese momento y después mirando ayer un pero hizo poquito muy más buen partido tranquilo, Antolín, o sea, no es para destacar. Sí, y quizás superó la expectativa de muchos que decían que que ya no estaba. Y yo, en mi caso, demostró la jerarquía y la experiencia para jugar estos partidos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Vuelve la promo más imparables de Energy. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes participaste del sorteo de 2 camionetas Toyota Hilux 4x4 2023. Además, enviando una foto de tu factura por WhatsApp, participás por vales de combustible semanales. En Energy estamos más imparables que nunca. Sportivo Luqueño está enojado con
esta situación. Acaban de hacer llegar una nota al señor Javier Díaz de Vivar, presidente de la divisional, vicepresidente de APF. La nota es larga, pero dicen los párrafos que considero más importante lo siguiente. El Club Deportivo Luqueño se siente avasallado en sus derechos. Primero nos sacan la localía y ahora hasta corremos el riesgo de que nos impongan dónde jugar nuestro encuentro como local. Si ocurriese eso, estamos dejando un precedente negro en un torneo apasionante, dejando abierta la posibilidad que otros clubes corran con la misma suerte. La mayoría de los equipos se han presentado a jugar en el Feliciano Cáceres contra el Luqueño. ¿Por qué Cerro Porteño no lo puede hacer? Si el Feliciano Cáceres no es seguro, pues por lo menos permítanos elegir dónde jugar de local. En caso que se mantenga la programación del encuentro en el Defensor del Chaco, ya no tendría sentido participar de las sesiones ordinarias. Apreciado presidente, la decisión está en sus manos. Que sea un torneo justo para todos los equipos es lo único que pedimos respetuosamente. Acaba de enviar el delegado del Club Deportivo Luqueño al presidente de la divisional, el señor Javier Díaz de Vivar. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control los Duar, ama como vos. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y dejalos como nuevo. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, sellar, repará y protege. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Aquí me hizo un oyente, niños, el viernes decían que en principio no podían vender banderas con identificación de la barra y al final estaban llenos de banderas de los dos grupos ahí, que de los la dos barra grupos. que la barra aquello. Sí. Sinceramente, No, con respecto al tema de las sanciones, como decíamos, es para los bombos y nada más. Después aparecen todos, están todos. Estaban los bombos, ¿no? Estaban los bombos, o sea, ni siquiera claro. ni siquiera los bombos suspendieron. Estaban todos. O sea, estaba todo. Y Guaraní también tiene la hinchada suspendida y meten los bombos. Quedó todo el opareí, como se dice, ¿no? Y hay una cosa para... Luqueño también metió los bombos. Para profundizar con el tema. Pasa que los clubes no colaboran a que los barras dejen de asistir. Coincido. Cerro dio un montón de entradas de gentileza para que entren los hinchas de Cerro. Olimpia sabía nominalmente a quién le vendía la entrada y 400 barras estuvieron, porque 400 barras fueron 8 colectivos, 50 personas cada una, con nombre y apellido de la barra, y Olimpia permitió que se le venda a esa persona porque Olimpia decidía a quién se le vendía. Y voy más profundo aún, porque hablamos de Olimpia y Cerro, pero ayer Guaraní dio a conocer una planilla de recaudación, no sé si se percataron del detalle, y en la recaudación decía entrada de gentileza gradería local, 200 entradas de gentileza gradería local. ¿Y para quién van esas entradas? Obviamente para los barras, no es que se le regala a la gente, sino barras que están suspendidos y que el propio club le da entradas de gentileza. O sea, el tema más profundo, al final termina siendo los clubes los que tienen la responsabilidad de que los que están suspendidos terminan entrando en los escenarios. Y bueno, sale a luz lo que siempre pensábamos, de que los clubes mismos son los que respaldan las barras. Está clarito. Luqueño ayer metió toda la barra también. ¿Y sí? En Cancha de Sol. ¿Y sí? Estaban todos ahí. Sí, exactamente. O sea, letra muerta. Tal cual. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco, 1000 empeños, venta de arreglos de joyas, oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia, Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies, encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa S.A. Llegó Recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @RecuperalPY. Recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Lindo tema para tratar en la semana. Lindo. Francisco López, lo que está pasando en la liga luqueña. Hay un conflicto en la liga. ¿Qué pasó? Hay un conflicto en la liga luqueña actualmente por una cuestión de un club A, lo estamos recabando bien los datos, que tiene que jugar un partido decisivo un fin de semana. Entonces, el fin de semana previo se le expulsa a un jugador clave de ese equipo. Y los dirigentes de este club llaman a un club amigo de la propia liga luqueña o de un club de UFI. Lo transfieren el lunes, amanece en el sistema Comet el nombre del jugador. De Francisco López. Del jugador que estaba expulsado. Jugador que está expulsado en otro club. Ajá. Como ese club jugaba entre semana,
se limpia la tarjeta, la roja, la expulsión, porque va por doble amarilla, y el jueves el club nuevo, al que fue entre comillas nuevo, lo vuelve a transferir a su club de origen. Entonces se limpia la tarjeta roja y el jugador está habilitado para jugar el fin de semana siguiente. Es un sistema que se viene utilizando en UFI y mucho. ¿Por qué? Porque hay un vacío legal en UFI que dice que el jugador no determina cuántas transferencias puede tener el jugador UFI en el año. APF sí, pero UFI no. Y ahí el tema. Están utilizando esa artimaña para poder limpiar las tarjetas en las ligas de UFI. Una herramienta que siempre se utilizó. De mejorar cada vez peor estamos. Sí. Y sobre el punto que me dice un oyente, Torneo Barrio, eso pasa en Torneo Barrio. Mezclando todo, me dice, buenas, la barra Luqueño sí está sancionada. No están sancionados los 5 músicos. Ayer fueron 5 músicos. De los que eran 2 trompetas y 3 que tenían los bombos. Son 5 músicos habilitados. Y eso hacen que la gente cante. Y no eran los barras, sino los músicos nada más. Sí, en el partido pasado ante Guaraní yo me percaté de eso y eran son músicos lo mismo. Ahora yo quisiera saber la murga de esto, la murga de aquello, al final entran los mismos. ¿Para qué están las cámaras de seguridad en los estadios? Si no identifican a nadie, los fiscales no ven a nadie, no pudimos identificar. Una joda, sinceramente. Fortini Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortini, etiqueta negra de 750 y 475 ml. Envíalo al 88100 y seguí las instrucciones para canjear desde la app de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteo. Fortini Tigo Money llenan de internet. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguinos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SR le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Sí, otra situación que me comentan que se ha hablado en la divisional en las reuniones anteriores, planteó el presidente Javier Díaz de Vivar la posibilidad de que los clubes consideren jugar por la mañana algunos partidos. Entiendo que la preocupación tiene que ver porque hay partidos donde no va nadie, los horarios son malos, 8:30 de la noche, es imposible arrastrar gente, y él le pidió a los delegados que consideren en sus clubes la posibilidad de que en algún momento se puedan jugar partidos en horas de la mañana, como ya sucedió años atrás y que ciertamente tuvo éxito porque hubo buenas recaudaciones en partidos matinales. Ya dependerá de los clubes. Pero hay algunos que no están muy de acuerdo, hay otros que van a pensar, veremos finalmente qué se decide. Me refiero obviamente a sábado o domingo a las 10 de la mañana. Claro, sábado o domingo a las 10 de la mañana. Durante la semana no podés. No, claro. Imposible, laboral. Me refiero a fin de semana. Porque quizás, y tratando de interpretar lo que en este caso comentó el presidente Díaz de Vivar, quizás pueda resultar mejor que se juegue un domingo a las 10 de la mañana que se juegue un domingo a las 8:30 de la noche cuando haga frío, por ejemplo. Sí. Así que ya queda en el terreno de cada uno. Hoy, por ejemplo, con todo respeto, por la intermedia, Sudamérica pastoreó 20:30. Muy tarde. Era para que se juegue 1 a las 3 de la tarde. Aparte intermedia se viene jugando muchos partidos de mañana. Y va mucha gente a la cancha. Está bueno ese horario. Poner 8:30. No. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas como tiene que ser, realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Upizza Hamburguesa, su pizza, tan real como vos. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Y hablando de la fecha, vamos con el repaso de lo que se vendrá mañana en el comienzo de la fecha 18, Guaideña Libertad a las 18 en Villarrica. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfrutá siempre el mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitzer. El amor de mamá merece beneficios exclusivos, por eso con tus tarjetas de crédito Bancoop tu regalo vale más. Para sorprender a mamá tenés 25% de ahorro pagando con QR.
Bancoop, un banco con raíces. Más de repaso de juegos, mañana 20:30 igualmente, Olimpia General Caballero en Paraguno. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puedo supe Quitadol. En Ensa Inmobiliaria tenés hasta 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Las Lomas Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8. Redes sociales Ensa Inmobiliaria contigo desde 1994. ATR con Flow, podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. El miércoles Luqueño Cerro Porteño se jugará a las 18. Inicialmente el partido está programado en el Defensor, pero eso no va a poder ser porque no está, por lo menos en principio oficialmente. Creo que tiene que ver mucho con el tema del feriado, por eso no está todavía oficialmente. Pero si bien ya se hizo las comunicaciones que no está disponible, que no va a ser la última habría que ver hora. por 1 o 2 semanas se va a poner a punto el escenario. Pero todo indica que se va a jugar en la Huerta Luqueño Cerro el miércoles. Disculpa que te corte. Hablando un poquito de la intermedia, el ganador de esta fecha fue el Gallito Norteño. Sí. En minutos nos metemos. Ahora vamos uno por uno con Darío y luego nos metemos en la intermedia. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí y viene con un práctico cierre. Sí, filetes, lomitos, tiritas, cubitos de pechuga, patitas, alitas, pasarino y mucho más. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima, nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi Rey, 2 de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Más de repaso de partido, hacíamos Luqueño Cerro el miércoles, también el miércoles Tacuaré ante Guaraní, 20:30 este partido en Villa Elisa. Ferro Párese con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país cuando se trata de materiales de construcción. Recordá Ferro Párese, a sucursales en Avenida Artigas, casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y Acceso Sur, Avenida Acceso Sur, casi 1 de Mayo. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostá.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Trinidense Meliano el jueves a las 18. Ahorrándole gas más lejos, la Caja Mutual te premia con un Nissan Kick 0 kilómetros. Genera cupones a través de tu afiliación o nuestras soluciones financieras. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. ¿Sabes cómo se sabe si una marca de vehículo es realmente buena? Cuando los usuarios la vuelven a elegir. Es lo que pasa con Mitsubishi. Acércate y descubrí los modelos más emblemáticos. Mitsubishi, vehículos para la gente que tiene una misión clara en su vida: avanzar siempre. Nacional Resistencia se va a jugar en Villa Elisa el jueves 20:30. Llegó la promo Construimos el sueño de mamá y papá de Farmacias Catedral, porque sorteamos 100 millones en efectivo. Genera cupones electrónicos por cada 30.000 guaraníes de compra y dobla tus chances con las marcas participantes. Bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. Ahora nos metemos en la intermedia. Arriba están 2 de Mayo y Santaní. Solo con el detalle que tropezó esta fecha Santaní. Fue victoria de Martín Ledesma y muy buena presencia de aficionados en la zona de plateas, por lo menos, y en preferencia igualmente bien por 2 de Mayo, que le va a hacer bien al torneo, que continúa allí en la pelea por un lugar en primera, Germán. Sí, se vio mucha gente en el Río Parapetí. Yo creo que la campaña que viene haciendo, más el horario a las 10 de la mañana, fue beneficioso para el Gallito, y la verdad que está jugando muy bien. Un equipo muy rápido, lo veo, sinceramente. Y bueno, y fue el ganador de la fecha, porque como vos decías, perdió Santaní, perdió Fernando, que es los que venían ahí arriba. Así que ahí está. Y el año pasado estaba sufriendo para no descender, para no bajar. De hecho, hoy es el peor en el promedio, después de lo que ascendieron. Ajá. A pesar de que está puntero, es el peor en el promedio. Así buen que dato. es un campañón va a tener que hacer. Igual, dentro de su buen momento, sigue complicado en la zona de abajo y necesita esto. O sea, estar allí arriba a 2 de Mayo para no descender, y por qué no buscar también el título o el ascenso en este caso. Así es.
Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuentos en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Y hablando más de la tabla, quedó tercero Fernando de la Mora, que empató, quedó con 14. Sí. Se frenó un poquitito allí Fernando de la Mora, 14. La victoria de Recoleta lo ubicó cuarto momentáneamente con 12 puntos. San Lorenzo con su victoria se metió allí también en la pelea, tiene 11 ahora. Sí. San Lorenzo. Martín Ledesma con su victoria fue a 10, se puso a 6 de los líderes. Rubio Ñuque empató quedó con 10. Sol de América tiene 10, pero juega hoy. Puede ir a 13. Sí. Sol de América hoy, en caso de ganar, puede ser uno de los vencedores de la fecha, que va a cortar un poquitito lo de 2 de mayo y Santaní en caso de victoria hoy de Sol. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Llegó la semana naranja a Tupi con descuentos increíbles desde el miércoles 17 hasta el domingo 21 de mayo. Te esperamos en el Salón de Ventas Boyani, Músicos del Chaco, la gente sabe. Hoy lunes aprovecha todos los beneficios con Punto Farma y la Universitaria. Hoy es día universitaria en Punto Farma. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Víctor, saludo para tu madre. Sí, atentas las madres de mi casa a la programación. Saludo para mi mamá, la señora Norma Brizuela, en primer término. Para mi abuela Marcelina Arroyo, escuchando la radio. Para mi señora Jazmín Servián, por supuesto. Y para mi suegra también, que me cuida bastante, la señora Carmen Cerrudo. Así que saludos para todas las madres de mi familia. Ahora turno de Germán. Bueno, aprovecho para saludar en el Día de las Madres a mi suegra, Ña Nelly, a mi esposa, María Fernanda, y a mi cuñada Paola, y a mi otra cuñada Fabiola. Bueno, a mi mamá no, porque en Argentina no es el Día de la Madre, pero bueno. Pero igual el saludo. No escucho y le mando un beso grande. ¿El saludo a tu madre, Darío? Rosa Irma Argüello, un saludo a mamá que está escuchando siempre prendida. Saludos en Itagua. En Itagua, exacto. Francisco. A doña Lidia, siempre a doña Lidia, mi primer amor, mi mamá. Entonces un saludo, siempre escuchando también la radio, así que un fuerte abrazo. Y obviamente a mi señora también. Nombre de tu señora. Lorena. Muy bien. Pedro Gerardo. Doña Genoveva, me dice Gerardo, está en producción. Saludo a la madre Gerardo. Doña Genoveva, en mi caso igualmente a la señora Gladys Sosa, así que saludo para mi querida madre también, muchas felicidades. Y después nos dejamos todo, por lo menos lo que estamos aquí. Lepi. Para su señora, la señora de Lepi, sí. Saludo a mi señora madre, a Marti también, señora Gustavito ahí, muchas felicidades, con toda la familia, con las nenas, ¿verdad, Gustavito? A full allí. Para Zaira ahí, Anita, allí. Está un poquito ronco, Gustavito. Gustavito, sí. Hoy tomó una vida fría. No quería aprovechar, Gustavito, el saludo. Mucho hielo. Viene corriendo. Probá el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Aprovecha esta oportunidad y cambia tu auto por un 0 kilómetro. Comecipar ofrece a sus socios el crédito con tasa de interés del 11,9% hasta 60 meses de plazo. Comecipar, tu mejor opción. No, pues, hola, Gustavito. Estoy un poquito ronco. Hola, Germán. Hola, ¿y por qué? Hola, niño. No, hola. Hola, Gustavito. ¿Por qué estás ronco? Muy fuerte el aire. ¿Por qué estás ronco? Mañana hay nada, niños. ¿Sabes qué? Ella pilló, Víctor. Qué injusto que son, Pero grité con todo. Abrazo. Ah, por eso, Martín, te quiero mucho. Ahora Claro. Gritó. ¿Grité? ¿Un gol? Claro. Y si era ¿sabes qué? Ya me acordaba. Él jugó y no metió. Qué injustos son. Pero bueno. Gol de Moreno Martín. Yo pensé el gol de Quintana, Gustavito. Moreno Martín. Sí. Y así nomás. MMM. Pero el partido no estaba liquidado ya, ¿acaso? El cuarto gol. Ya está. Este domingo explota todo con CNT. 750 millones salen sí o sí, una casa, un auto, 200 millones en el pozo y 150 millones por número de cartón. CNT para mamá, C por Emoy.
Cargar Grid 95 de Petrobras es una sabia decisión. Es una nafta de 95 octanos al precio de una intermedia que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Carga Grid 95 en todas las estaciones Petrobras. Bimbo te lleva a Barcelona, vos y un acompañante a ver un partido del FC Barcelona. Además podés ganar una de las 10 remeras oficiales. Escanea el código, corre en los packs y seguí los pasos. Enterate más en @BimboPY. A mamá le gustan las series de misterio y a papá las de miedo. Aprovecha esta promo fuera de serie comprando un somier de los modelos Titanium Sublime Imperial Renovate de Super Espuma. Llevas una TV HD Fama de 32 pulgadas, directo y sin sorteo. Super Espuma, viví más despierto. Más de la categoría intermedia, mañana arranca una fecha 8, Recoleta 24 de septiembre por la mañana, 10 de la mañana. Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Andá y divertite y sea un ganador con Vivan, abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida El Yat número 11, edificio Vivan. Seguinos en redes como Casino Vivan. Vivan, la vida es un juego. Motocultores Suscorna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción. Conoce los Motocultores Suscorna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Suscorna. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero, estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en red como Fabriquero PY. El Fabriquero, momentos para recordar. Mañana en Campo Grande, Independiente, Fernando de la Mora, 14:30 intermedia. Shell baja sus precios hasta 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Llena el tanque con Shell Fórmula Super Regular y Shell V-Power. La mejor calidad al mejor precio. Precios bajos, calidad Shell. Llegó el momento de acelerar tus latidos adquiriendo tu Fiat Strada Endurance Volcano Freedom Orange con el equipamiento perfecto desde $14,100, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar sea representante oficial de Fiat en Paraguay. Con tus tarjetas de crédito Visión, Mastercard, Black y Visa Signature. Los viernes y sábados tenés 20% de ahorro en todos los restaurantes del país. Llámanos al 414-3000. Visión Banco. Más de repaso de juegos. Mañana igualmente Carapeguá Rubio Ñu. Carapeguá 14:30. Ya tiene habilitado su... supuestamente iba a estar habilitado ya. Su escenario. Sí. Sí, la página de Carapeguá anunció ayer. Se veía muy lindo el césped. Rubio Ñu decía ya rumbo a Carapeguá. O sea, ya están viajando a Carapeguá. Carapeguá Rubio Ñu. Mañana 14:30 el partido. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Vení a UNASUR y conoce el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplir tus sueños de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Juga y gana en Slot del Sol, casino online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registrás con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juga y gana en Slot del Sol online. Colegiales 12 de octubre el miércoles a las 10 de la mañana. Igualmente el miércoles. ¡Qué duelo este! Sí, ¡Qué duelo de norteños! Santaní 2 de mayo. Santaní 2 de mayo. El miércoles. Se juega el miércoles 18-15. Y el de colegiales 12 de octubre también. También, sí. Por la punta de abajo, el promedio. Tienen que levantar los dos. Pero de los dos el que más complicado está de 12. Sí. Penalty te conecta a lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número uno en la cancha. Penalty, en este Día de las Madres, prende el mejor regalo, un televisor de 43 pulgadas con sistema operativo Wivos de Tokio, y con tu compra ya podés participar por pasajes para viajar con mamá a ver la gran final de la copa más importante de Europa. Con Tokio vamos con mamá a la gran final. Venía a Bristol a aprovechar las super ofertas para mamá y ganar premios increíbles, 100 millones de guaraníes en efectivo y una fabulosa Volkswagen Amarok Full equipo 0 kilómetro. Acércate a una de las más de 70 sucursales o compra online en www.bristol.com.py. En COD sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Pastoreo Martín Ledesma el jueves a las 14:30. Igualmente el jueves Aterá Sol de América. Sol de América va a estar Aterá. Jueves 14:30 Aterá Sol de América. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Barta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque. Con garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Barta, un golazo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regala amor, regala BMyFlores.
El jueves, San Lorenzo, el Rayadito ante 3 de febrero, 18-15, San Lorenzo, 3 de febrero, intermedia. Clansol de Lasca te brinda la dosis justa de omeprazol para eliminar los molestosos síntomas gástricos que te impiden disfrutar de tus actividades. Con una cápsula al día tenés bienestar las 24 horas. Además, es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La mejor opción para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento Central. Más info al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más, y hay movimiento, hay Móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Así repaso de toda la intermedia, que tanto en la tabla de arriba como también de abajo está más que apasionante todo, Germán. Sí, bien peleado todo, muy cerca, muy próximo todo. Y en los previos, ¿qué partido promete ser el de Santa Nido de Mayo? Hace un par de años se ha tomado como un clásico del norte. Pero sí, hay una rivalidad importante. Hay una rivalidad importante entre Santa Nido y 2 de Mayo, entonces, en la última parte de la intermedia. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribe al WhatsApp 0981-434-771. Ella es única como los accesorios de Erimar. Mamá es multifacética, así que su auto debe adaptarse. En Erimar encontrá todos los accesorios por tus compras en el mes de mamá. Participás de vales de spa, vales de belleza y vales de combustibles, todo para mamá. Accesorios únicos para mamás únicas. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Llena el tanque con Supra 95 aditivada de Copetrol. Dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 aditivada Copetrol. ¡Vamos! Víctor, reiterar, vía WhatsApp, Luqueño envió una nota a la divisional expresando su queja. Exactamente. Palabras más, palabras menos, se sienten avasallados en su derecho por el tema de sacar la localía ante Cerro Porteño, porque querían jugar en el Feliciano Cáceres, y dice que si por lo menos no pueden jugar en el Feliciano Cáceres, les permitan elegir dónde jugar de local. En el caso que se mantenga la programación del encuentro, ya no tendría sentido participar de las sesiones ordinarias. Y en este caso indica que el presidente Díaz de Vivar de la divisional es el que tiene la decisión en sus manos, porque pretenden que el torneo sea justo para todos los equipos. Esa nota hizo llegar, lo hacen por WhatsApp porque hoy obviamente no se abre la secretaría, entonces como para que se tome la decisión lo antes posible. Imagino que hoy en el transcurso de la tarde ya lo van a resolver, porque no espero que no esperen a última hora mañana con 24 horas de antelación al partido como para cambiar de escenario. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cajos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias a 200 metros del viaducto kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos: leche entera, descremada y semi descremada, y las riquísimas leches funcionales, yogures entero y light, postres, quesos y toda la línea sin lactosa. Disfruta Lactolanda, el lacto número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. Etidol 400 y Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol, el ibuprofeno de los paraguayos, y es de calidad. Éticos. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Más de repaso de partidos. Guaireña Libertad mañana en el inicio de la fecha 18 será en Villarrica. Guaireña Libertad, 18 horas. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión, y nos habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo y mecánica general. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al Mercado de Abasto. Llamar 619-0000 para
para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo. Unisal. Más de repaso de partidos. Olimpia General Caballeros se juegan para uno mañana 20:30. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato, 60 modelos en oferta permanente, precios de remate en artículos seleccionados, hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Consultas al WhatsApp 0972 55 53 33. Dirección Charles de Gaulle 2034 y Dr. Víctor Ido Llaga. Asunción, Cantabria S.A. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Más de repaso de partidos. El miércoles, Luqueño Cerro Porteño será a las 18. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Cada mamá es distinta y para cada una de ellas tenemos los mejores productos y al mejor precio. Lavarropas Midas de 8 kilogramos, carga superior más una colcha de regalo a tan solo 15 cuotas de 203.000 guaraníes. También puedes financiarlo hasta 12 cuotas con tus tarjetas de bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con El Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Vamos a dar el repaso de la fecha 18. El miércoles, Tacuarembó y Guaraní 20:30 en Villaliza. Vuelve la promo más imparables de Energy. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes participaste del sorteo de 2 camionetas Toyota Hilux 4x4 2023. Además, enviando una foto de tu factura por WhatsApp, participas por vales de combustible semanales. En Energy estamos más imparables que nunca. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control, alentamos el cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Los Duar, ama como vos. ¿Cuánto está quedando la Premier, Víctor? Y 2 fechas. 2 fechas. Y algunos 2 fechas equipos tienen partido por regularizar. Brighton, por ejemplo, tiene 4 todavía en total, porque tiene 2 fechas por jugar, 2 pendientes. City tiene 1 y hay un Manchester-Chelsea también en el medio. O sea, en 2 fines de semana más termina. Pero, por ejemplo, el fin de semana, si Manchester City gana, ya sale campeón. O incluso sin jugar, si el sábado Arsenal pierde, ya sale campeón Manchester City. Mirando un poquito de fútbol en estos días, qué buena es la actualidad de los paraguayos que están en el exterior. Sí. Porque lo de Ábalos, Ramón, lo de Enciso, Ramón Sosa, anoche un partidazo hizo contra River. Bueno, lo de Gómez en Palmeiras no hace falta decirlo, pero qué bueno es el presente y es alentador. Qué lindo sería que arranquen hoy las eliminatorias, no esperar. Venimos bien. Solo que ahora vamos a tener una pausa y comenzará de vuelta un torneo, pero si cerraron así me parece que va a ayudar mucho para el crecimiento de los jugadores nuevamente en la segunda parte del año, donde ya se viene la parte de la clasificatoria. Así mismo. Utiliza el mortero de elevación Zika Wall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, sellar, repará y protege. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Kubitschek, o llámenos al 729-6060. Fleming, seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mil Empeños, venta y arreglos de joya, oro y plata. Empeño a mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mil Empeños. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia, Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Y ahora se viene, Víctor, el jueves el duelo Almirón versus Enciso. ¿Por qué Almirón primero? Porque es Newcastle ante el Brighton. Sí, Newcastle que quiere asegurar puesto de Champions League y Brighton que quiere meterse en Europa. Está ahí entre Conference, Europa League, incluso haciendo el cálculo, si ganan los 2 partidos pendientes, aparte de los 2 que tiene por jugar normalmente, puede pelear mirando lo que pase en Champions. Dependerá de si pierde Newcastle. Newcastle veo que tiene 66, Manchester también 66, Liverpool 62 y 58 tiene el Brighton. Sí, pero 4 partidos todavía por jugar. Hasta 12 puntos puede hacer, a diferencia de otros que pueden hacer solo 6.
Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies, encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye La Costa S.A. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Fortín y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortín, etiqueta negra 75475 ml. Envíalo al 88100 y seguí las instrucciones para canjear desde la app de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteo. Fortín y Tigo Money llenan de internet. Y algunos por ahí se estaban en otra cosa. El fin de semana en España el campeón Barcelona. Barcelona se consagró campeón. Hoy los festejos de la gente del Barcelona en España. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas en sillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Seguinos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info @tapiti.com.py. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Upisa. Hamburguesa Upisa, tan real como vos. Hablamos del tema de seguridad aquí en nuestro país, pero en España pasó. Le ganó el Barcelona al Español y los hinchas de Español no dejaron que festejen allí. Claro, son archirrivales. Con silla, claro, el clásico, pero entraron con todo un escándalo en el festejo del Barcelona. Se metieron allí los hinchas aficionados del Español, los barras, y le hicieron correr a los Barcelona, no le dejaron festejar. Y aparte de eso, el Español le está condenado al descenso, prácticamente, con esa derrota. Que normalmente vive así, está abajo, arriba. Últimamente, recuerdo que en la época de Hernán Pérez, allí en la última parte, ya venía ascendiendo. Viene así complicado el equipo del Español. Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení y hacé tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Con Rumbo Sociedad de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultar llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bastante fuerte las imágenes ayer, los ultras lanzando, tirando cosas allí, metiéndose en el campo, no dejando que Barcelona festeje allí, y en estampida, y Lewandowski y compañía corriendo los jugadores del Barcelona, metiéndose igualmente a vestuario. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre el mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. El amor de mamá merece beneficios exclusivos, por eso con tus tarjetas de crédito Bancoop tu regalo vale más. Para sorprender a mamá tenés 25% de ahorro pagando con QR. Conoce más sobre este y otros beneficios en www.bancoop.com.py. Bancoop, un banco con raíces. Pedro Balota, bastante picante ya en la charla al mediodía, en la sobremesa, un poquito pasado el mediodía ya. Sí, habló en este caso de que Cerro en un momento retrocedió bastante, lo trató de recurso y usó ese término, que jugó como equipo chico, y después en un momento habló también sobre el tema de las entradas, todo lo que se generó en cuanto al lugar donde pusieron a los hinchas Olimpia, los baños, etcétera. Y él decía que hay cosas que son innecesarias, que en realidad les molestó a ellos, por más que no salieron a hablar del tema antes del partido, que les molestó alguna determinación de la gente de Cerro Porteño. No, claro. No, y que en realidad tiene razón, en algunas cosas no colabora, pero pasa mucho por el hecho de que después cuando Cerro va para uno, claro, se dan las dos situaciones. Tiene la misma atención, o sea, le limitan la entrada, le pasan esto, le dan los baños, así. O sea, ahí pasa porque los dos en realidad se vienen dedicando, y en un momento llegó a la charla a decir, a este paso vamos a estar terminando jugando sin hincha visitante. Exactamente, que sería malo, porque el famoso te doy lo que vos me das. O sea, ahí también la gente de Olimpia tendrá que hacer el mea culpa correspondiente, porque en realidad en su momento, cuando Cerro pasa con una devolución probablemente, y mientras los dos no sean serios en el tema de la atención al clásico rival,
vamos a seguir en esta situación y ojalá no lleguemos a lo que Balota planteaba de jugar solo con hinchas locales, porque ahí se va a perder la esencia definitivamente de lo que es el clásico. Pero es un tema para reflexionar. En otros países que ojalá que no se dé, para reflexionar para todos. En otros países ya se limita el tema, o sea, directamente a veces en los clásicos ya no hay visitantes. Y ojalá que no lleguemos a eso. Sí, porque no está bien que de un lado se le reciba de una manera, que del otro se le devuelva, o sea... los dos ahí como que demuestran que... Y el tema de la violencia general también. Claro. Va a llegar un momento que la gente se va a cansar. Lo que pasa es que muchos clubes viven de la taquilla, o sea, viven de la entrada. Pero si eso te está perjudicando con problemas de violencia, entonces, ¿cuál es el problema? Juguemos sin público. Y bueno, busquen recursos económicos por otro lado. Si no hay solución, algo hay que hacer. Se está complicando. En minutos vamos a escuchar a Pedro Balota, que siempre deja alguna frasecita allí dando vuelta, alguna declaración al vicepresidente de Olimpia. Mirando lo que se viene en cuanto al campeonato, mañana tendremos actividad nuevamente, 2 partidos. Libertad ante Guaireña. Veremos qué versión de Guaireña. Jugando en su casa normalmente se hace fuerte. Habría que ver qué Guaireña vemos el día de mañana a las 18 y luego Olimpia General Caballero. Otra que nos decía ayer en la sobremesa, pero Mauro Fernández, directivo de Guaireña, que lo de Alborno afortunadamente no es fractura. Está con un esguince de tobillo grado 2. Y más o menos 21 días es el cálculo como para que vuelva a practicar normalmente, pero es una buena noticia, o sea, como se dice, la sacó barata porque parecía peor con la entrada del otro día. Sí, una recuperación mucho más rápida que si hubiera sido una fractura. Sí, y del lado de General Caballero, nos confirmaba ayer Trovadio Duarte que vienen hoy a la capital y se quedan a concentrar en San Bernardino hasta el domingo, porque juegan martes en Paraúno y sábado en La Hoya, y para evitar esa ida y vuelta, incluso hay jugadores que viven aquí en Asunción alrededores, ellos van a estar en sus casas, los que vienen del interior van a estar entiendo que es la quinta del presidente, en la ciudad de San Bernardino, quinta que es donde suelen hacer las pretemporadas, y ahí van a practicar y se quedan ya por aquí, para evitar el viaje. En una ocasión le preguntamos eso a Paniagua, pero era Guaireña sí hizo el ida y vuelta y le tocó un calendario más o menos parecido. Es un esfuerzo muy cansador para el jugador. Sí, muy cansador. Y esta es lo que está haciendo Mallorquín, una buena decisión lo que hace ahora General Caballero, de quedarse por allí. Es cierto, tiene con la posibilidad del presidente que tiene su quinta allí, pero a ese esfuerzo, ese ida y vuelta también le termina complicando a los equipos del interior como Guaireña, como General Caballero. Y en este caso, buena decisión de General Caballero de quedarse, porque ahora, como bien decías, el día de mañana 20:30 ante Olimpia, y luego va a enfrentar a Cerro el sábado. El sábado, en La Hoya a partir de las 20. Recordando un detalle, el sábado, hablando de sábado, se juega igualmente Libertad Olimpia, en cancha de Libertad. Sí, el sábado juegan Olimpia y Cerro, y partidos que a esta altura ya comenzarán a ser decisivos. Hay que ver cómo termina la fecha de adelanto, pero después quedan 4 fechas nomás ya, y ahí se puede ir perfilando el tema, recordando que la penúltima recién es el cruce directo entre Cerro y Libertad. Y para dar un cierre a esta fecha, vamos a escuchar a Pedro Balota, lo que dejó el Superclásico, el vicepresidente de Olimpia, a continuar. Don Pedro, cuéntenos, reflexiones, sensaciones, lo que fue ayer el partido en La Hoya, empate sobre el final y hasta pareció que Olimpia quedó mejor perfilado incluso en esos minutos finales como para ganarlo. Yo creo que hizo muy buen segundo tiempo. Por sobre todas las cosas, el primer tiempo creo que fue favorable a Cerro. Y lo bueno de todo en este equipo, que últimamente, no siempre, nos pasó en Perú, nos pasó en Colombia, hay un poder de recuperación cuando estamos en desventaja, porque en dos momentos estuvimos en desventaja y se salvó, y el tercer gol estuvo ahí, Dios santo. Pero son cosas del fútbol, el fútbol es así. Pero en líneas generales se puede decir que termina con una sensación positiva, porque venía complicado a nivel local, por ejemplo, lo del otro día en Villarrica fue muy flojo, ayer Cerro se pone rápido en ventaja, como que perfilaba para otra cosa la historia, por eso le consulto, al final terminan conformes con el partido. Seguimos invictos, que es lo importante por sobre todas las cosas, y estuvimos cerca de ganar, o sea que este equipo de Olimpia tiene sus momentos y le falta ese seguimiento, ese andamiaje de que siempre esté jugando bien y que los malos momentos sean circunstanciales, ¿verdad? Y quizás el desafío a partir de ahora es que se mantenga esa regularidad, principalmente con el respeto del término, ante rivales menores, porque en los partidos fuertes Olimpia estuvo a la altura,
pero quizás ante otros rivales de menor presupuesto, ahí es donde le costó en este semestre. Así mismo. Es más, yo creo que partido difíciles se pone las pilas, porque yo creo que capacidad hay capacidad, hay plantel, por más de que ayer habían muchos lesionados y bueno, fíjate lo que fue la defensa, se tuvo que armar a última hora, lo mismo que el medio campo. Y bueno, se sacó bien. Yo creo que no jugó mal Olimpia, hizo una demostración de que tiene muy buen fútbol también. Por momentos estuvimos muy arriba del Cerro y eso es importante. Otro factor para resaltar y que seguramente lo tienen en el análisis, el hecho de los autores de los goles, porque últimamente venían como resistidos con alguna crítica dura de parte de la afición, y ayer cumplieron tanto Hugo Fernández como Hugo Quintana, que hizo el gol sobre la hora. Los dos fueron golazos, te juro que fueron golazos por el tiro libre, excelente en la ejecución, excelente como llegamos, y el gol de Quintanita, así que Dios no guarde, esa pelota ni vio el arquero, sintió. Don Pedro, ¿con quién estuvo viendo el partido ayer? En su casa nomás, ¿verdad? Pero ¿con quién estuvo viendo? Por casa, sí, estoy con unos problemitas, pero yo normalmente no voy a... Claro, a la olla sabemos que no va. No, y Arturo es el que me da con todo en ello. No, y tampoco si ayer hubiera podido, no iba a asistir, ¿verdad? Probablemente, seguro que sí. ¿Y cómo fue el momento del empate? ¿Qué hizo en ese momento? ¿Con quién estaba? ¿Qué reacción tuvo? ¿Cómo gritamos ese gol? Dios no guarde. Estuvo espectacular por sobre todas las cosas que venían. Me parece que no es normal de un equipo grande, regular, caerse, lesionarse, tardar en los cambios, todas esas boludeces, artimañas estúpidas que finalmente terminan jodiéndote, ¿verdad? Porque yo creo que tiene equipo Cerro como para jugar el partido hasta el final y no entrar a regular faltando mucho tiempo. ¿Le sorprendió ciertamente eso? Porque citaba usted artimañas, utilizaba otro término. ¿Esperaba otra predisposición quizás de Cerro con el 2-1 a favor en ese segundo tiempo? Claro, no, muy de equipo, perdón la expresión, muy de equipo chico, esos recursos y al finalmente, bueno, estuvimos ahí nomás de llegar al tercero, arco en blanco y en fin, no salió. ¿Y cree que eso le terminó costando caro a Cerro, lo que hizo después? Al final lo pagó caro. Pero claro, los partidos se juegan, tenés que jugarlo todo, tenés que jugarlo hasta el minuto 98 si hace falta y tenés que jugarlo. No existe lo normal que pasa, ni bueno, un equipo cuando es chico viene y se defienden por las dudas, ¿verdad? Dentro de su presupuesto está la derrota. Pero se defienden a lo que salga. Pero Cerro no, me parece que es un equipo muy grande para jugar de esa manera. Y lo que hubiese sido para usted, don Pedro, si llegaba el tercero, porque dos situaciones tuvieron sobre el final, la del mano a mano de Romero con Jan, después la que Paiva no da el pase a Ortiz. Y no le está saliendo nomás a Romero, yo creo que le va a salir porque ya tuvo varios mano a mano. Y no creo que la serenidad en ese momento final le está faltando, pero una vez que llegue este muchachito va a hacer muchísimos goles, porque está ahí. Si está cerca del arco y si falla es porque está ahí, eso quiere decir que le falta la puntada final y punto, pero se va a lograr, tiene condiciones, está entrenando, es muy serio su trabajo, así que creo que vamos por buen camino. Don Pedro, algo que decir sobre el trabajo arbitral, porque siempre en clásicos como que queda esa situación polémica. Hoy leía en redes, por ejemplo, la gente de Cerro protesta que no se le expulsó a Richard Ortiz. Saba ayer al terminar el partido decía, para mí estuvo bien el árbitro.
O sea, siempre hay opiniones encontradas en ese sentido. No, yo no objetaría. Este árbitro es muy correcto. Creo que en este momento debe ser el mejor árbitro de nuestro fútbol. Estuvo bien, entonces nada que reclamar de su parte al menos. No. Y si hay fallas, evidentemente, así como también los jugadores fallan en un pase, un árbitro de repente se le escapan algunas cosas, pero en el resultado del partido no incidió para nada el arbitraje. Incluso, por ejemplo, le pregunto porque ayer al momento de cobrarse el penal a favor de Cerro, podrían decir, o algún que otro hincha olimpista protestaba que fue mínimo y todo eso, de su parte correcto, entonces todo bien cobrado el penal. Bueno, y lo tenía que hacer, y lo hizo, ¿verdad? Un partido difícil donde ese tipo de cuidados tenés que tener, y es un aprendizaje también para los jugadores. Tenés que tener, el jugador es vivo, se tiró, profesor, pero ese contacto es el que hay que evitar, el buscar hasta el final hacer una marcación, a veces no te da buen resultado, pero vos sabés, en ese bochinche de la defensa lo que siempre pasa, y a veces este tipo de cosas ya va con la viveza del jugador. Claro, y en tiempos de VAR hay que ser un poco más inteligente para marcar así, porque antes quizás pasaba. Al se le pasa, pero al VAR no, están ahí tranquilos, mirando, y siempre van a buscar tratar de encontrar una jugada donde puedan cobrar algo, el VAR hacerse sentir. Pero en líneas generales estuvo bien el VAR también, así que yo no me quejaría de nada. Don Pedro, ¿llegó a hablar con sus compañeros de directiva tras el término del partido el día de hoy? Si es que fueron... Te voy a ser honesto, sí. Lo que escribimos en grupo y nada más, pues todo pues está muy acelerado últimamente, ¿verdad? Pero bien, estamos conformes por sobre todas las cosas, que merecimos más la victoria que el empate, ¿verdad? Pero sí consciente de que otra hubiese sido la historia hoy, por ejemplo, con derrota, ¿no? Llegaba el gol de Quintana y el panorama iba a ser un poco más pesado para todo lo que seguramente se venía de ahora en más. No sé, que veníamos muy confiados, ¿eh? Veníamos muy confiados y a nosotros nos ayuda mucho esa cancha. Hasta nos da suerte. ¿Les gusta jugar en la olla? Y nos gusta jugar y ganar en la olla. Y ahí nomás estuvimos. Le pregunto, mirando desde afuera, ¿usted siente o nota que quizás del lado de Cerro está ese peso de los últimos antecedentes en la olla? Como que eso pudo haber influido también en la forma en la que jugó el segundo tiempo ayer. Diría que Cerro en el segundo tiempo jugó como conocer el gato cuando está panza arriba. Socorro pedían a los 30 minutos, ya pedían hora. No sé cómo explicarte. Me parece que no es lo correcto, ¿verdad? Ahora, no digo los últimos 5 minutos, sí, reforzar tu defensa, meter un defensor más, que lo que sea. Que nadie chuta al arco, pero mostrarse lesionado, caerse por cualquier roce, eso el arquero demoraba. Me parece cuestiones muy absurdas en el fútbol actual, ¿verdad? Don Pedro, otra cosa que aprovecho y le pregunto, ¿usted cómo tomó durante estos días el tema de las entradas que se le dio a la gente de Olimpia? Que quitaron las butacas, por ejemplo, el tema de los sanitarios, todo lo demás. No sé si genera algún tipo de comentario o al ser local le parece que está bien lo que hizo Cerro, que está en su derecho. Claro que está mal, claro que es incorrecto. Pero en algún momento vamos a tener que llegar en ambos lados, ¿verdad? En ambos lados de las canchas, en que juegue solamente Olimpia con su hinchada y Cerro con su hinchada. Tanto bochinche para nada, no tiene sentido eso. ¿Dónde busqué ir?
lo mismo, se hizo sentir la hinchada, estuvo más fuerte la Olimpia en varios pasajes. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas no hacen otra cosa que afear al fútbol y no creo que influya en ningún resultado de eso. Pero sí les generó incomodidad, entonces no es que pasó desapercibido el tema, lo aceptaron, les molestó. Que genera incomodidad, pero lo que nos vamos a la cancha no estamos acostumbrados a todo. Estamos ya acostumbrados y la gente ya está acostumbrada. ¿Por qué buscar disparate? Creo que nosotros en ese sentido lo recibimos bien. Lo único que tenemos cada vez que hay clásicos que hay que reparar baños, luces, que te cuestan, pero te cuestan y se repara, y pasó. Lo que recién me retumbaba cuando usted decía, y ojalá no pase en realidad porque sería malo que eso suceda, que a este paso nos encaminamos con estas situaciones un poco llamativas a que cada uno juegue nomás con su hinchada de local. Eso no es bueno, si es que llegamos a ese punto. Sí, y no es bueno, ¿verdad? Lo correcto es que todos lo manejemos educadamente y ser hincha no sea más que durante los 90 minutos, pero alentando al equipo, a cada uno a su equipo. Pero no se da, y lo que pasó afuera me parece un absurdo. No, son cuestiones que hay que superar. Tendrían que terminar ese tipo de cosas en el fútbol. No puede ser, pues, el fútbol una guerra. Entre todos nos cargamos, ¿verdad? Porque yo te aseguro, quien gane, nos vamos a cargar entre amigos. Tengo amigos cerristas, amigos olimpistas, y los famosos memes que se envían, eso va a pasar. Y eso es lo que tiene que pasar. Que sirva solamente para cargar, no precisamente para herir a nadie, no buscar el afectarle a la otra persona. Yo creo que hasta ahí, y ambas hinchadas vivimos en este hermoso país, donde después todos nos vemos en una y en otra circunstancia, entonces mal podríamos estar buscando los berrinches posteriores al partido o antes del partido, ¿no? No se puede tener tanta policía para una cuestión que es 90 minutos. Le consulto, hoy en general con la directiva de Cerro no hay relación entonces, don Pedro, o sea, no es como en otros tiempos donde había momentos donde estaban bien, donde intercambiaban, no sé, por lo menos llamados y eso. Hoy hay, no digo relaciones rotas, pero no es que hablan frecuentemente ni están bien. Yo creo que el presidente Miti tiene muy buena relación con Juan José. Con Juan José nos conocemos pero hace muchísimo tiempo. Mi relación con él, excelente tipo, Juan José. Una muy buena persona, ¿verdad? Tal vez esté en la vereda de enfrente. Ni él va a cambiar, ni yo voy a cambiar. No, creo que por ahí no hay ningún problema con ningún directivo del Cerro. En ese sentido no hay ningún problema, nada que reclamarle a ellos, ni lo nuestro, y a veces también nos puede pasar en el Olimpia que hay situaciones que no controlamos nosotros y por ahí abajo hacen sus cositas los muchachos y el fanatismo, pero hasta ahí nomás tendría que ser. Ahora sí, le agradecemos mucho por su tiempo, don Pedro Balota. Un gusto poder conversar siempre con usted. Muchísimas gracias y siempre a las órdenes. Fútbol a lo grande. Shagabu, Sheresau, Shesu, Heyabakwe, Amoite Sheba, Yepe Poneite, Oye Cotiriri, Coche Corazón. Recuerdo en aquellas tardes mi madrecita y su matecito, yo chiquitito corriendo el patio, rompiendo troncos, el carpintero, Omota, Cocheru. Pasaba el tiempo, crecí,
Pásame el tiempo, crecí, yo ya empezaba a soñar con la bendición de mamá, aquel pueblito natal donde en mi infancia viví, recuerdos felices de ayer, se vaya por ahí. Pasaba el tiempo, crecí, yo ya empezaba a soñar con la bendición de mamá, se hace acá. Aquel pueblito natal donde en mi infancia viví, recuerdos felices de ayer, se vaya por ahí. Muchas gracias. Que viva la música paraguaya, señores, y la música del mundo. Gracias. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 26 grados. La Policía Nacional informó que entre el sábado y el domingo 16 personas perdieron la vida en circunstancias violentas. Los accidentes de tránsito encabezan el listado de fallecidos del fin de semana, con 5 víctimas el sábado y 5 el domingo. También hubo 2 suicidios en la víspera del Día de la Madre, así como un homicidio y una muerte con causa a determinar, todos en la misma fecha. Además, se produjo un ahogamiento el día sábado. En cuanto a los operativos preventivos, fueron aprehendidas 29 personas entre Asunción y Central. Además, se incautaron 8 vehículos y 14 motocicletas. El Sindicato de Trabajadores en Moto y Afines fustigó la inacción fiscal respecto a la ola de asaltos a personas que trabajan en ese rubro laboral. Federico Ferreira, titular del gremio, expresó que es casi nula la acción de la Fiscalía para someter a la justicia a los responsables de estos hechos de delincuencia. Ferreira significó que en el Departamento Central principalmente la situación se volvió insostenible para los deliveries, trabajo que se convirtió en uno de los más peligrosos. Las hijas de Oscar Denis esperan que el presidente electo Santiago Peña tenga entre sus prioridades a la seguridad de todos los paraguayos. Además, las mismas dijeron que no pierden las esperanzas en obtener